Muy buenas noches, estamos en directo, de nuevo, por fin, aquí en Canarias al Día, en la autonómica de las Islas Canarias, en Mírame Televisión, emitiendo para las 8 islas, como ya saben, en una nueva temporada de este programa que ya lleva varios años en pantalla y que consideramos que es fundamental para que ustedes se enteren de lo que está pasando y además se enteren gracias al análisis, al comentario y al trabajo de compañeros periodistas, compañeros que llevan años también informándoles de lo que ocurre a nuestro alrededor, porque al final, en este mundo en el que vivimos, donde la información, bueno, está tan intensa, es fundamental saber interpretarla y sobre todo saber distinguir lo que es información de lo que es desinformación y hacer análisis rigurosos. Y a eso es a lo que nos comprometemos desde hoy en esta nueva temporada de Canarias al Día. Además con novedades muy interesantes. Nosotros teníamos muchas ganas de volver, todo el equipo estaba, bueno, pues con ganas de empezar ya de una vez, de volver a los hogares de muchos canarios y canarias, pero también nosotros queríamos empezar con novedades y con alguna sorpresa para nosotros ilusionante, como es la de incorporar a esta mesa a la compañera Natacha Llarena. Natacha, muy buenas noches. Muy buenas noches, David. Bienvenida. Encantada de estar aquí en este proyecto, como dices, ilusionante, de información, de veracidad y sobre todo de acercar la actualidad a todos los canarios a través de Mírame Televisión. Son muchas cosas las que vamos a contar hoy porque al final han pasado muchas cosas este verano. No vamos a hacer un repaso de todo lo que ha pasado el verano, pero es verdad que vamos a recoger asuntos que ya hemos contado en el pasado y que han dejado muchas novedades en las últimas horas. Yo te quería preguntar de entrada cómo ves en general la actualidad de Canarias, porque yo decía al principio que es muy intensa y sobre todo muy cambiante, ¿no? Hay que estar prácticamente al día de todo lo que ocurre porque si no te quedas perdido, ¿no? Pues lo decías tú al principio, es difícil discernir lo que es la realidad, la información, de la veracidad de lo que es el chanchullo, como decimos aquí, ¿no? Y eso es algo que creo que nos estamos acostumbrando para mal en los últimos años. Es complicada la realidad de Canarias a nivel informativo, a nivel político, a nivel social, porque son muchas cosas las que están pasando en muy poco tiempo y juntas, ¿no? Hoy tenemos un programa intenso, ¿no? Sí, y eso que nos vamos a tocar temas de mucho calado como es inmigración, algo más social, pero vivimos una época, yo creo que podemos decir fea, porque siempre estamos como viendo a la gente pelearse, nos peleamos nosotros, todo lo que informamos es quizás dramático, feo, negativo y ya es hora también de que empecemos a trasladar otro lenguaje, otra forma de comunicar. Yo creo que aquí vamos a intentar pues darles a la gente toda esa información y que estén atentos a lo que vamos a hablar de muchas cosas. Sí, vamos a hablar de muchas cosas. Decía, claro, no vamos a hablar de algunos temas que tienes razón, porque no podemos hablar de todo, pero es que del conflicto que hay con la acogida sobre todo de menores migrantes, esa crisis migratoria que estamos viviendo, hemos hablado muchas veces aquí en esta casa, también en los programas, el programa de Manuel Artiles, que ya comenzó. Y claro, yo decía hoy, bueno, hablamos otra vez de inmigración cuando realmente no hay ninguna novedad. La novedad es que siguen sin ponerse de acuerdo nuestros políticos. Pues la verdad es que dije, bueno, vamos a descansar un poco de este asunto, que hay muchas cosas que contar. Sin embargo, hoy me estás diciendo eso y me está viniendo a la cabeza una buena noticia que vamos a contar después y un buen gesto que han tenido, además, unos alumnos de un instituto de Tenerife, que yo creo que, como tú decías, no solo hay que contar la parte dramática, sino también la parte humanitaria. Y detrás de la inmigración hay muchísimas historias humanitarias que merecen la pena ser contadas. Exactamente, además la parte buena y la parte esa de social, la parte de integración, la parte de aceptar también los nuevos tiempos, lo que ofrece la inmigración en Canarias en estos momentos y en España y en el mundo en general, y sobre todo también trasladar otra forma de entender ese fenómeno ahora mismo que ya es dramático de por sí. O sea, estamos hablando de personas, de menores y de mayores también, que emprenden una búsqueda de un dorado y a veces sin quererlo, porque están obligados por sus circunstancias en sus países de origen. Y lo que tenemos que ofrecer también aquí cuando llegan, independientemente de sus circunstancias, independientemente de lo que hagan en el futuro, pues por lo menos que el tiempo que estén aquí estén bien, y a la luz de ese comunicado, la verdad que nos llena como un poquito de esperanza, de buen rollito, ¿no? Ahora lo comentamos y yo estoy adrede posponiendo un poco la presentación de alguien que
compañero de esta casa desde hace muchos años, que estaba también, bueno, deseoso por sentarse en esta mesa y decir sus primeras palabras de la nueva temporada. Así que yo, sin más, voy a presentar a Óscar Martín, periodista de Onda Cero Canarias. Óscar, estás aquí ya. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Por fin, ¿no? Buenas noches, Natacha. Yo, desde luego que es un placer que estés con nosotros. Es una gran profesional, una compañera de batalla de muchos años y aparte que es amiga, que eso es importante, ¿no? O sea que también te doy la bienvenida, Natacha. Bueno, una bienvenida también en este caso a los espectadores de Mírame Televisión. Yo decía a David y a ti que hacía tiempo que además personalmente no nos hablábamos después de esta escapada veraniega, que parece que fue ayer. Por cierto, pasó ya hace algún tiempo y bueno, estamos de nuevo tomando el testigo de la actualidad, ¿no? Y yo decía el otro día en el programa del LMA de Manuel Artiles que ya la gente tenía ganas, ¿no? Estaba ansiosa, el deseo de que volviésemos y yo desde luego tenía muchas ganas de volver a tomarle el pulso a la actualidad a través de Mírame Televisión. Decía yo también antes que era importante eso de, en estos momentos, de discernir entre lo que es desinformación y lo que es información. Yo aprovecho que te tengo aquí, a nosotros nos gusta preguntarle a los protagonistas de las cosas que pasan. En el programa de Manuel Artiles se ha hablado, se ha deslizado la posibilidad de que tú tuvieras algún problema con Manuel Artiles y que por eso no habíamos empezado. ¿Eso es un bulo? ¿Es un fake? Eso es un bulo como muchos bulos que ocurren en la actualidad, en la información, ¿no? Y los bulos hay que, en este caso, bueno, pues desmentirlo, ¿no? Y tú pusiste sobre la mesa esa posibilidad de un posible veto, ¿no? Que tenía yo en Mírame Televisión. Desde luego, un rumor que estaba era un rumor, pero el rumor, desde luego, no fue la antesala de la noticia. Hay rumores que son la antesala de la noticia. Fue un bulo que en ese momento, bueno, pues a través de Mírame Televisión, a través del director de Mírame Televisión, el director del programa, Manuel Artiles, lo negó tajantemente. Además, contó con mi presencia, tuve que negar también ese bulo, o sea, reventamos, si me permiten la expresión, ese bulo a lo mejor interesado y luego tuvo un apoyo, una recogida de firma de gran parte de los compañeros de Mírame Televisión. Oye, para además, que volviese, ya que estoy. Para que veas que queríamos que volviese Pepi, que el compañero Pepi, el cámara está por ahí, a ver si Pepi, porque hubo una recogida de firmas. ¿Cierto? Y queremos entregarte la prueba de todos los compañeros y compañeras de esta casa que firmaron. Yo vi a Pepi, me alegré mucho. Faltaron, eché de menos algunos compañeros, gracias, pero yo sé que Pepi, ellos me apoyan. Gracias, Pepi, y ahí tienes la firma. Queremos que vuelva Óscar Martín. Este fue el papel que yo vi, ¿no? El comunicado oficial de la casa. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. No veo tu firma. No, ya te dije que yo no firmé. Y tampoco de los dos José, tampoco la veo. No los vi en el plató. Bueno, pues ahí está. Agradezco a Fernando y a Pili que sí las vi. Eso ya lo arreglamos fuera. Pero me consta, pese a la firma, que todo el equipo quería que volviese. Y la verdad que estamos muy contentos, Óscar Martín. Como siempre, de Onda Cero Canarias aquí con nosotros. Y por cierto, ustedes también son una pata fundamental de este programa de la televisión que hacemos aquí en la Autonómica de las Islas Canarias, en Mírame Televisión, porque nos encanta su participación y también, sobre todo, que nos ayuden a hacer periodismo. Son ustedes probablemente nuestra mejor fuente de información. Cuestiones que les ocurran en su barrio, en su municipio, cosas a las que tengan acceso, documentación que nos quieran hacer llegar. Bueno, tenemos un número de WhatsApp que ya están viendo en pantalla, 691-623-914. A partir de ese número se pueden poner en contacto con Mírame Televisión, con nuestra redacción y bueno, puede que surja de ahí una investigación de esta casa, una noticia que contar o algo que sin duda a ustedes les preocupa y que les gustaría que tratásemos en esta mesa. Ahí tienen ese teléfono para colaborar con nosotros. Pero les decía también al principio que la actualidad no ha parado en los últimos meses y hay un asunto que hemos comentado aquí muchas veces y es esa investigación por el llamado caso Koldo, el ex asesor del ex ministro Ábalos, que bueno, lideró presuntamente una trama que se benefició de esas buenas relaciones con la cúpula del Partido Socialista para, durante la pandemia, pues conseguir que una empresa se enriqueciese con importantes contratos con la entrega de mascarillas y otro material sanitario a diferentes comunidades autónomas. Su mejor cliente fue la Comunidad Autónoma de Canarias. Y ahora hemos sabido nuevas informaciones, nuevas revelaciones de esa investigación que está realizando y ha realizado la UCO de la Guardia Civil, donde se han encontrado y se han de nuevo revelado contactos directos de la trama con el expresidente del Gobierno de Canarias, hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que no está investigado en esta causa judicial. Él se ha defendido de todo esto, pero quiero que vean estos titulares que hemos conocido en los últimos días. La cadena SER, la UCO de la Guardia Civil señala los vínculos entre Torres y miembros de la trama Koldo. El Partido Popular y Coalición Canaria relacionan al Partido Socialista reclaman al Partido Socialista, coherencia y responsabilidad después de conocerse los detalles del informe de la UCO. Más titulares también. El Canarias 7, la UCO, hay un mensaje sobre una reunión de Torres con un investigado del caso Koldo. O La Provincia, que también, por supuesto, ha difundido esta información. Koldo le pidió a Torres que comprase test PCR a la trama. Bueno, informaciones de los últimos días que han acorralado
al ministro Ángel Víctor Torres. De momento no hay síntomas de que pueda dimitir. Alguien ha podido deslizar o ha deslizado esa posibilidad. Otros políticos han dicho que no es el momento. Hablaremos de todo ello, pero yo, antes de nada, de escuchar también a los protagonistas de esta historia, quiero pedirles un primer análisis, una primera reflexión, Natacha, sobre este asunto. Pues la verdad es que es complicado porque según como lo veamos, es una trama súper interesante, entretenidísima, vamos, mejor que una serie de una plataforma digital y que nos puede tener enganchadísimos porque tiene de todo, la verdad. La trama Koldo tiene de todo. Pero claro, vamos a ser serios y vamos a enfocarnos en esto. Esas negociaciones que se llevaron a cabo en pandemia, también es verdad que en un momento inusual en que nadie sabíamos cómo podía, los derroteros que se podía tomar esta pandemia, qué es lo que se tenía que hacer, dónde se tenía que negociar. Porque yo soy de las que pienso que hay que pensar en positivo y darles un voto de confianza, sobre todo porque Ángel Víctor Torres a mí me parece una persona, por lo menos y hasta ahora, que ha demostrado ser una persona cabal y una persona honesta. Entonces, entiendo que a lo mejor esto que le ha salpicado es, bueno, pues esas tomas de contacto a ver qué se podía hacer en ese momento. Es verdad, como tú dices, el informe de la OCU, que tanto se defiende ahora, no da indicios de nada, ninguna trama delictiva, pero claro, es que toda la trama es absolutamente desconcertante, pero por eso mismo, porque hay tantas aristas que es complicado. Y ahí volvemos otra vez al comienzo de lo que decías al comienzo del programa. Qué difícil es discernir lo que es verdad, lo que es mentira, lo que son bulos, lo que son fake news y lo que son informaciones interesadas, ¿no? Esto es importante, por eso también que dejemos trabajar a los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, a los jueces, a todo el entramado jurídico, porque también es verdad que nos merecemos saber qué es lo que ha pasado, ¿no? Y qué está pasando. ¿Y cómo se gestiona el dinero público en un momento como aquel? Hay que decir que en este caso, bueno, para que la gente lo sepa, ¿no? Son informaciones, se revelan informaciones a raíz del informe de la UCO, es decir, la Guardia Civil, que investiga esa ramificación, las ramificaciones del caso Koldo con esta comunidad autónoma, esos contratos que se hicieron para la adquisición de mascarillas, gobierno autónomo, también Baleares, con, bueno, pues el que era asesor de Ábalos, hombre fuerte de Sánchez, hombre fuerte de Ferraz, y algunos empresarios o intermediarios, que por cierto, el señor Aldano, uno de ellos, ya en este caso, bueno, pues está por presuntos delitos de estafa en prisión, en la cárcel, y algunos, bueno, interesados, desde luego, como saltarán algunos más, de sacar tajada económica de una situación de emergencia, ¿no? Insisto, es una ramificación con Canarias. Primero, salta el nombre de ese informe de la UCO del expresidente canario, ahora ministro, el señor Ángel Víctor Torres. ¿Por qué? Porque, bueno, detectan que en esas conversaciones, insisto, en los WhatsApp, en ese vuelco que hace la Guardia Civil, contacta, en principio, el propio Torres o manda WhatsApp a algunos de los implicados, ¿no? Y es verdad que es noticiable también el hecho de que, porque en una intervención, en una comparecencia, el señor Torres en el Congreso de los Diputados, bueno, negó que hubiese hablado con cualquiera de los implicados, ¿no? Es verdad que, bueno, ha habido una contradicción, ¿no? Porque dice que, bueno, no recuerda, luego dice que parece ser que con uno de ellos hubo una reunión en el Parlamento de Canarias en agosto, bueno, después de la pandemia y tal. Bien, perfecto. Lo que tengo que decir, que yo creo que lo ha dicho el propio Torres, que de momento en esa ramificación caso Koldo en Canarias no hay ningún investigado. Ya saben además también que hay otra ramificación, los famosos 4 millones de euros. Y aprovecho ya que iniciamos temporada para preguntar, en este caso, a los ex gestores del Pacto de las Flores, ¿dónde están los famosos 4 millones de euros? Esa presunta estafa que denunció además el Pacto de las Flores, el anterior gobierno liderado por Ángel Víctor Torres, que eso sí que le interesa a la ciudadanía. Hay que decir también que hay una comisión de investigación, caso Mascarilla, en el Parlamento de Canarias. Yo coincido con Natacha, poniendo sobre la mesa estas claves, máxima transparencia y explicación a la ciudadanía, porque estamos hablando de dinero público. Hay una pata ahí que es importante, lo que han comentado los compañeros, sobre todo de cómo funcionaba esa trama y, bueno, pues al final lo que se está revelando, como está ocurriendo también con otros asuntos, como el que contaba Óscar Martín, de esa investigación por esos 4 millones que está separada, digamos, de esta otra gran investigación del caso Koldo, es como pues muchos oportunistas aprovecharon una desgracia
como era la pandemia, pues para hacer dinero. El problema es cuando se hizo dinero pues de manera ilegal o cuando se aprovecharon esas influencias para poder conseguir esos contratos con dinero público. Eso es lo que se está investigando. Pero después hay otra pata de toda esta historia, y lo comentaba un poco ahora Óscar Martín, y es la de cómo se ha afrontado políticamente y la respuesta que ha habido políticamente a una cuestión que ha sido investigada también a nivel parlamentario, lo está haciendo en Canarias, pero también en las Cortes, en el Congreso. Y ahí es donde también se le está criticando mucho al ministro Ángel Víctor Torres esas contradicciones, el haber negado en el Congreso, en esa comisión de investigación, unas relaciones que los informes de la UCO demuestran que al menos existieron. ¿Con qué grado de intensidad? Bueno, pues quizás ahí también es una de las cuestiones que es muy interesante intentar discernir, pero vamos a escuchar a Ángel Víctor Torres cuando era preguntado por el diputado del Partido Popular, el portavoz Elías Bendodo, en esa comisión de investigación por el caso Mascarillas hace 4 meses. ¿Conoce usted a Ignacio Díaz Tapia, alias Nacho Flashback? Le respondo que no tengo constancia de conocer a ese señor. Si usted me pregunta, ¿ha recibido usted llamada de...? Pues mire, yo puedo recibir centenares y miles de llamadas, pero vuelvo a repetirle, en ningún caso con este señor, ni con ningún otro, para contratar con ninguna empresa, porque ni lo he hecho nunca, ni lo voy a hacer ahora, ni lo haré nunca en el futuro. Puede estar usted absolutamente tranquilo por ese lado. Le he leído una parte del acta de la UCO en el registro, y usted dice que no ha tenido ningún contacto. Por tanto, o miente usted o miente la Guardia Civil. Bueno, esto es lo que decía Ángel Víctor Torres hace 4 meses. ¿Qué es lo que ha dicho ahora después de esas últimas revelaciones y de esos titulares que ustedes acaban de leer? Escuchamos a Ángel Víctor Torres en la rueda de prensa en la que ha salido a defenderse de estas informaciones. Según traslada él, acabo de decirlo, debió darse un encuentro en el Parlamento en el mes de agosto, como yo me he reunido con muchos otros. Pero yo no he mentido, porque cuando dije que no me constaba, lo decía absolutamente con tremenda certeza, y no se lo creerán. Pero miren, el 12 de octubre, la persona que me está escuchando, si me escucha, sabrá que lo que digo es cierto. El 12 de octubre, estando en el acto de la Hispanidad, se me acercó un señor con su mujer, que es embajador. Me saludó: ministro, ¿qué tal? Por cierto, estuve en su despacho en Canarias. Perdone, pero no lo recuerdo. Entonces dirán, bueno, esto es real. Ni siquiera sé de qué embajada es, pero lo podríamos comprobar. Es decir, la reunión se produjo, según se atestigua, y de esa reunión lo que yo hice fue, junto con otros, trasladar al Servicio Canario de Salud que había una propuesta. La comisión de investigación, cuando quieran, encantado de ir, porque no tengo nada que ocultar. También pedirle a todos rigor. Si uno afirma una frase, yo podré decirlo mejor o peor, pero es la frase dicha. Y cualquier cosa se puede descontextualizar o tener un uso determinado o tergiversar. Y es bochornoso y lo tienen que compartir conmigo. Repito, y es la 3ª vez que lo digo, que una persona, un trabajador que tiene 350 empresas, diga la verdad y como no les gusta, le hacen un juicio sumarísimo. Por lo tanto, no quieren la verdad. No quieren la verdad. Como no sale lo que ellos querían que saliera, como las consideraciones de la UCO no concluyen que se investigue al presidente de Canarias en la legislatura anterior, pues a mancillar, a dejar dudas, a sembrar ataques. Yo no lo hago ni lo he hecho, ni lo haré. Ni lo haré. Es lamentable, se lo digo con sinceridad, que haya quien pida responsabilidades ante temas jurídicos a quienes ni siquiera estamos investigados, a la vez que protegen a quienes han estado investigados, que van en las listas electorales o que terminan estando en los gobiernos como el de Canarias. ¿Eso quién lo entiende? Óscar, ¿es posible que el presidente de una comunidad autónoma se reúna con un empresario en una pandemia en la que se proponga o se haga supuestamente una propuesta de contratación sí, y se olvide? Sí, es verdad que era una situación de emergencia y estaban absolutamente desesperados en sanidad los despachos, buscando alternativas, buscando propuestas empresariales para tratar de afrontar, ¿no?, de abordar una situación que se iba de las manos, insisto, que era insólita, nueva, inusual y que había una situación de emergencia donde, como saben ustedes, los profesionales sanitarios estaban en los hospitales atendiendo una pandemia sin protección, sin mascarilla, jugándose la vida, ¿no? Y era una situación inusual y estaban absolutamente desesperados. Bien, pero hay que ver también el límite que puede tener un político ahora de reunirse con un empresario, ¿no? Porque para eso hay otro equipo, hay otras personas. Pero insisto, había un desespero enorme.
Por cierto, ha dicho el propio Ángel Víctor Torres que en este caso, bueno, él recibía propuestas porque estaban absolutamente desesperados. Yo espero, o creo entender, o espero que desconociesen que independientemente de ese esfuerzo, de esa honestidad, de tratar de buscar una solución, espero y confío, y de momento estoy convencido, que no sabían que había en medio una trama lejana, ¿no? Es decir, que había un tipo, un hombre, el señor Koldo, este que acompañaba los viajes al propio Ábalos. Yo recuerdo, yo lo conté una vez, cuando vino Ábalos una vez a Tenerife a la inauguración de una infraestructura de una parte del aeropuerto Reina Sofía, que fuimos los periodistas para cubrir, para buscar una reacción sobre inmigración, y apareció el señor Ábalos por ese aeropuerto Tenerife Sur con un señor alto, grande, pegado a él, que pensamos que era su jefe de seguridad. No era el jefe de seguridad. Llegamos a preguntar quién es el jefe de seguridad de Ábalos. No, era su asesor, su mano derecha, un hombre que conocía las entrañas de Ferraz y del partido. Insisto, conocía las entrañas de Ferraz y del partido. Yo insisto, repito, quiero dejarlo claro, yo creo entender y estoy convencido, de momento, que ellos desconocían que había en medio una trama. Bien, dicho lo dicho, hay que decir que el propio Torres ha dicho, y lo ha reiterado varias veces, que las propuestas que él recibía las trasladaba al Servicio Canario de Salud. El Servicio Canario de Salud, los responsables, me imagino que a los técnicos, que eran los que toman las decisiones, los técnicos del Servicio Canario de Salud. Hay que decir que en aquella época transitoria, un momento transitorio en el gobierno autónomo, Antonio Olivera, que es el actual jefe de gabinete, un tinerfeño jefe de gabinete de Ángel Víctor Torres en el Ministerio de Política Territorial, durante un tiempo transitorio fue director del Servicio Canario de Salud, estando Julio Pérez de consejero de Sanidad después de la marcha del cese de Teresa Cruz Oval. Por cierto, las miradas políticas también se centran en el propio Antonio Olivera, el que era director del Servicio Canario de Salud, que toma notoriedad, noticia, porque es jefe de gabinete del ministro. Natacha, ¿qué te han parecido las declaraciones de Ángel Víctor Torres? Mira, yo tengo que decir que empatizo en una de las cosas que ha dicho, que es, me reúno con tanta gente que no sé ni con quién me reúno. Yo a veces no me acuerdo ni lo que cené anoche, ¿no? Entonces, por esa parte, vamos a hacer la broma. Pero claro, se presupone que a un político, y en un momento tan complicado, también que lo tenga todo bien atado. Es verdad que Ángel Víctor Torres, como bien ha dicho ahí, dice, yo no he mentido. Claro, él dice, no me consta, no me acuerdo, puede ser. Y es verdad que también entramos en otra ramificación de esta trama, que es que él se reúne con una persona supuestamente recomendada por una persona, como dice Óscar, de absoluta confianza de un ministro del gobierno de España. Con lo cual, hombre, no sospechas, claro, ¿no? O sea, no, lo primero que haces es no sospechar de eso. Otra cosa después, y además tú te puedes reunir y que de esa reunión no salga nada. Y ahí es donde está el problema. Claro. ¿Salió algo de esa reunión? Sí, no. ¿Qué pasó realmente después de toda esa reunión? Como dice Óscar, no hay nadie investigado. Sí. Vamos a ser cautos, vamos a dejar trabajar a quienes tienen que trabajar, pero obviamente aquí tiene que haber transparencia total y tienen que hablar, tienen que reconocer o se tienen que poner sobre la mesa todos los hechos y todo lo que pasó, porque cosas pasaron, porque ahí están en los informes. Otra cosa es que eso después tenga consecuencias o no, jurídicas, políticas o lo que sea, pero hay que dejarlo claro. Y además el Partido Socialista, yo lo he dicho en varias ocasiones, tiene que mirarse, tiene que reflexionar internamente y tendrá tiempo, ¿no?, para no cometer errores por los personajes que meten dentro del Partido Socialista. Es decir, la dirección del Partido Socialista en Canarias, en este país, se sienten engañados. Como por ejemplo el señor Navarro Tacoronte, del caso Mediador, que lo recibía el que era el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, como si se mandaba más que el propio Conrado Domínguez, y era un hombre conocido dentro del Partido Socialista. Pues Koldo pasó lo mismo. El Partido Socialista en Canarias, en este país, tiene que mirar bien a los personajes que mete dentro del partido. Y además, no caer en las mismas contradicciones que otros partidos políticos, porque dice el señor Torres. Porque los que me acusan no creen la verdad, lo que quieren es un poco el acusa que algo queda, ¿no? Nos estamos acostumbrando ya a ese modus operandi. Eso tiene que acabar, y tiene que acabar precisamente por el partido, las personas que precisamente presumen de no hacerlo. Vamos a empezar por ahí. Claro, y aparte dirán, no, es que Navarro Tacoronte no era militante del Partido Socialista. Dirán, sí, Koldo no era militante del Partido Socialista, pero bien cercanos al Partido Socialista. En cualquier caso, yo supongo que ustedes que están viendo esto dirán, pues, la de follones, los problemas que tengo yo para poder acceder a la administración, que tengo que pedir cita, hacer unas colas tremendas para que me atiendan, y aquí hay gente que se colaba por los despachos con una facilidad tremenda.
tremenda, ¿no? Entonces yo creo que también poniendo las cosas en su justa medida veremos qué consecuencias jurídicas y penales tiene esto, pero también aquí, hombre, esas puertas de la administración, eso de que están abiertas para todos, no es verdad, están abiertas para algunos, ¿no? Yo creo que eso también es un asunto que, está claro, que nos tiene que preocupar. Bueno, reacciones políticas, en este caso del Partido Popular y de Coalición Canaria. Manuel Domínguez, presidente del Partido Popular en la comunidad autónoma y vicepresidente del Gobierno regional. Vamos a escucharlo. Todos visto los medios de comunicación, han leído el informe de la UCO, de la Guardia Civil, y saben perfectamente que detrás de todo este asunto han habido muchas mentiras, algunas incluso en sede parlamentaria a través de las comisiones de investigación, y el Partido Popular también está analizando cada una de esas declaraciones que han llevado a cabo quienes han asistido a las mismas, para entonces tomar en consideración si llevar a cabo acciones pertinentes que de una vez por todas aclaren qué es lo que ha sucedido, particularmente en Canarias, qué es lo que ha sucedido con toda la compra de esas mascarillas. No solo hablamos ya de los 4 millones de euros en compra de mascarillas a una empresa de vehículos, precisamente hoy estamos en una campa que habla de esa actividad comercial y que nunca llegaron y que sin embargo los 4 millones fueron pagos y no hemos recuperado los canarios. Por lo tanto, espero y deseo que todas las actuaciones que podamos llevar a cabo esclarezcan la situación que estamos sufriendo en este momento. Y Fernando Clavijo también, presidente del Gobierno de Canarias. Lo escuchamos. Hombre, a medida que se va saliendo información de los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, nos vamos preocupando más, y nos vamos preocupando más porque se contradice con las versiones dadas, tanto públicamente como en sede parlamentaria. Algo que nos preocupa bastante. Yo creo que procede una explicación plausible y la asumición de responsabilidades políticas. Aquí es evidente que ha habido una trama, es evidente que se adjudicaron a dedo en un momento muy complicado para Canarias cantidades millonarias y que las versiones dadas hasta este momento se han contradecido con el informe de la OCU. Por lo tanto, yo creo que aquí se tienen que depurar responsabilidades políticas, pero sobre todo aclararlo porque la ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurrió con su dinero, insisto, en un momento donde la población era muy vulnerable. El miedo, el confinamiento, las restricciones a la movilidad, todo eso y el triste saldo de fallecidos que tuvo la pandemia, pues bueno, pues parece que fue utilizado para hacer negocios por algunos desalmados. Bueno, y hoy ha estado aquí en el plató de Canarias al Día Francisco Linares, que es el secretario general de Coalición Canaria en Tenerife, en una entrevista que van a poder ver ustedes mañana miércoles a partir de las 8:15 de la tarde. Y le hemos preguntado directamente si cree que tiene que dimitir el ministro Torres. ¿Usted cree que en este punto debería dimitir el ministro Torres? Hombre, yo creo que en este momento no, porque ni siquiera investigado está aún. Yo creo que en esto hay que respetar los tiempos escrupulosamente. Aquí no se trata de solicitar de una forma a lo mejor un poco abrupta, incluso dimisiones por doquier para intentar sacar rentabilidad pública y rentabilidad política. Creo que hay que ser serio. Yo que desgraciadamente, porque cuando eres alcalde estás fusilado desde el punto de vista judicial siempre, y he estado pues, en épocas también con cosas como esta, creo que hay que ser prudente, dejar que la justicia actúe, dejar que las sentencias lleguen, dejar que este sumario se abra para que todas las opciones políticas puedan ver exactamente qué es lo que hay atrás, y que luego, cuando tengamos sentencia, en el proceso, es verdad, si se investigara, si se imputara al que fue presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, los 4 años pasados, pues a lo mejor ya estamos hablando de otras cosas. Bueno, Francisco Linares, mañana aquí en Canarias al Día a partir de las 8:15 de la tarde. Natacha, ¿qué te parecen esas reacciones que ha habido un poco de la cúpula política de Canarias de Coalición y el Partido? Yo la verdad, mira, de Manuel Domínguez, el vicepresidente del Gobierno de Canarias ahora mismo, yo creo que debería ser más prudente porque en todo lo que rodea a esa etapa del COVID, esa primera etapa en que todos negociaron, que no sabían con quién negociaban, no se sabía de dónde se traían las mascarillas o las EPI y a qué precio y cómo, creo que hay que ser prudente, porque al final ni todos son tan buenos ni todos son tan malos. Fernando Clavijo yo creo que ha sido una persona, bueno, sí ha sido lo prudente que no ha sido Manuel Domínguez, y lo que sí quiero destacar es la coherencia de Francisco Linares a la hora pues, de hablar de este tema, que es, oye, vamos a dejar que se trabaje a nivel judicial,
que aquí no que hay una sentencia, porque aquí también somos muy proclives a hablar de todo. Se han iniciado una investigación. Que empiecen a salir cosas, porque claro, ahora mismo es preliminar, no hay nada y ya estamos hablando y estamos llegando minutos a minutos. Claro, una investigación. Imagínate si cuando empieza a salir, si sale algo de chicha. Porque es también, y lo comentábamos antes cuando estábamos viendo el total, qué importante es cuando alguien habla desde el conocimiento de haber sufrido en sus propias carnes alguna investigación. Lo han hecho, lo tienen en el PP, lo tienen en Coalición Canaria, lo tienen en el PSOE, y yo creo que si todos pedimos respeto también para uno mismo, hay que darlo. Es difícil, porque es difícil no aprovechar este momento político para sacar rédito. Yo lo entiendo, pero yo desde hace tiempo solo le pido eso a los políticos, que se comporten como verdaderos garantes de la democracia y de la ciudadanía, porque al final nosotros somos sus jefes, ellos no son nuestros jefes y ellos no tienen que dar a nosotros explicaciones, por lo tanto, que se comporten como tal. Sí, que por cierto, el Partido Popular, además, en este caso, bueno, yo entiendo que políticamente el caso Koldo, desde luego, es un filón importante. En esas declaraciones de Manuel Domínguez, que hemos cortado esa parte porque al final si no se nos hacía muy largo, llega a insinuar, casi que lo dice directamente, de que a lo mejor esto es un motivo para presentar una moción de censura. Claro, moción de censura que el Partido Popular, recordando la que presentó Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, no presenta, pienso yo, porque no tiene garantizada una mayoría en el Congreso. Absolutamente. ¿No? De hecho, además, uno de los miembros de la dirección del partido, en una grabación en el Senado que se ha ido de las manos, viene a decir que no dan los números para moción de censura, y también da por hecho, insisto, en una reunión que han tenido altos cargos del Partido Popular, que se filtró esa reunión, insisto, por un error de comunicación en el Senado, viene a decir que, bueno, que los presupuestos generales del Estado, las cuentas estatales se iban a aprobar. Entiendo que es lo que piensa Génova, la dirección del partido. Por un lado, creo que Manuel Domínguez, por cierto, yo decía que es un tirón, un filón el caso Koldo, porque llega a los pies, en este caso, de Pedro Sánchez, que es el máximo responsable, secretario general y presidente del gobierno. Pero hay que recordar también, ya que estamos, al Partido Popular hoy, que hemos conocido una sentencia condenatoria del señor Plana, que fue presidente de la Comunidad Valenciana y un alto cargo del Partido Popular en este país en aquella época, con Mariano Rajoy, condenado a 10 años de prisión, por si no conocía la noticia. Eso por otro lado. Por otro lado, hay que decir que Manuel Domínguez, el presidente del Partido Popular en Canarias, entiendo que le llegan directrices de Génova, porque es un asunto nacional, y más cuando la dirección del partido ha presentado una querella en la Audiencia Nacional. Fernando Clavijo, prudente, preocupado, como no puede ser de otra manera. Estamos todos preocupados, el gobierno está colaborando, porque saben que los investigadores están pidiendo información, documentación al gobierno autónomo, y bueno, el propio Linares también, en definitiva, prudente, porque de momento no hay ningún investigado en Canarias. Bueno, un asunto que seguiremos de cerca, por supuesto, porque estamos convencidos de que va a seguir arrojando titulares. Como titulares va a arrojar una cuestión que va a empezar políticamente importante en el Partido Socialista, porque a partir de finales de noviembre, principios de diciembre, se celebra el Congreso Federal, es decir, el Congreso donde se elige la dirección del Partido Socialista a nivel nacional. No hay duda de que Pedro Sánchez va a ratificar sus apoyos, pero después, a partir de ahí, empiezan los congresos autonómicos, los congresos insulares, y claro, ahí ya sí que, bueno, ya les anticipamos que viene guerra en Canarias, en Tenerife, en Gran Canaria, en algunas otras islas. Yo no sé cómo va a afectar todo esto, parece que no, al liderazgo de Ángel Víctor Torres en Canarias, pero también vienen líos, Óscar, y ya están pasando en La Gomera. Sí, efectivamente, ya que estamos hablando del Partido Socialista, decías que a finales de noviembre, el 30 y 1 de diciembre, es decir, ese fin de semana, se celebra, como saben, el Congreso Nacional del Partido Socialista en Sevilla, en la capital hispalense. Bueno, Canarias acude con sus delegados a ese Congreso Nacional del Partido Socialista, con, bueno, el candidato, el único, que es Pedro Sánchez, que quiere revalidar la Secretaría General del Partido Socialista. Estamos hablando que, bueno, pues acude Canarias, liderados por Ángel Víctor Torres, que es el secretario general, con 45 delegados repartidos por cada isla. Cada partido, o sea, cada organización socialista en cada isla va representado con sus delegados. El 70% de las islas mayores, de mayor fuerza, el 70% le corresponde de delegados a Tenerife y otro 70% a Gran Canaria. Al resto de las islas le corresponde un 30%. A la isla de La Gomera, ¿saben cómo está el Partido Socialista? Y ahí existe el Partido Socialista, pese que, bueno, la fuerza es la agrupación socialista de La Gomera, liderada por Casimiro Curvelo. A La Gomera le corresponde un delegado. O sea, al PSOE de La Gomera le corresponde solo un delegado. Es la única isla, pese a que le corresponde un delegado, que ha sido incapaz todavía de decidir, de llegar a un acuerdo sobre la persona. La persona que va acudir como delegado con el resto de compañeros en Canarias a ese Congreso Nacional del Partido Socialista. Hay que decir que, bueno, hay dos candidatos. Uno es José María Morales,
fue candidato al Senado por La Gomera. Actualmente José María Morales es, el que vemos en la imagen, consejero del Partido Socialista en el Cabildo Insular de La Gomera. Y la otra que se ha presentado es Carmen Ventura Rodríguez, la que vemos en imagen. Carmen Ventura Rodríguez, conocida dentro del Partido Socialista, no solamente en La Gomera, sino a nivel regional, fue diputada regional del Partido Socialista, candidata del PSOE a la alcaldía de San Sebastián de La Gomera, actual portavoz en la oposición del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera. Por un lado, José María Morales y Carmen Ventura Rodríguez. En este caso, bueno, los dos han pasado el corte de recogida de avales y el domingo se enfrentan a una votación. Han pasado el corte los dos y el domingo se enfrentan a una votación. Es decir, le corresponde uno, se presentan dos y hay un enfrentamiento, y ahora el domingo, es decir, este domingo hay una votación para ver quién sale de los dos. Lo cuento, es noticiable porque esto es insólito. Esto no ha ocurrido en ninguna plaza, en ninguna agrupación socialista de Canarias, y muy poco ha ocurrido a nivel nacional. Es decir, con un delegado solamente, en un partido en La Gomera le corresponde uno, se presenten dos y hay un enfrentamiento. ¿Qué quiere decir? Que esto evidencia la fractura interna y la división interna que hay dentro del Partido Socialista en la isla de La Gomera. ¿Pero cuál es el motivo, Óscar, que enfrenta a estas dos personas? Porque son dos sectores, son dos fracciones, son dos sectores completamente enfrentados. Uno, el que apoya en este caso a José María Morales, consejero del PSOE en el Cabildo, y otro sector, el que apoya a Carmen Ventura Rodríguez. Esta es la Carmen Ventura que se presentó a aquellas polémicas oposiciones del propio Cabildo de La Gomera, a la que se presentaron la alcaldesa Hermigua, si no me equivoco, y el alcalde de Valle Grande, que eran de la agrupación socialista Gomera. Efectivamente. Y consiguieron la nota más alta. Ella se presentó, pero no consiguió estando en el Partido Socialista, es decir, siendo portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera. Por cierto, hablando de Carmen Ventura, hay una corriente, hay un movimiento interno dentro del PSOE en la isla de La Gomera que le está pidiendo a la propia Carmen Ventura Rodríguez que entregue el acta de concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento. Fue la candidata, que se marche y que deje de ser portavoz. ¿Por qué? Porque no está ni se le espera. ¿Por qué no? Pero no está en el Ayuntamiento. Porque no está ni se le espera. Pero no está en el Ayuntamiento, no está casi no está en San Sebastián, yo entiendo que irá a los plenos, está fuera de la órbita de los problemas de San Sebastián de La Gomera, porque está más en Gran Canaria que en La Gomera. ¿Está más en Gran Canaria? Sí. ¿Por qué está en Gran Canaria? Ya lo contaremos. Bueno, pues nada, ya lo contaremos. Bueno, Carmen Ventura, que sepan que está más en Gran Canaria que en La Gomera y que ahí hay una parte del Partido Socialista que no la quieren. Natalia, ya se están empezando a pelear y solo tienen que elegir un delegado o delegada cuando tengan que elegir. Situación insólita en Canarias. Hombre, y además es que el kit de la cuestión es lo que dijo Óscar al principio de su alocución. Todavía existe el Partido Socialista en La Gomera. O sea, yo me lo preguntaba también porque, claro, la sombra de Casimiro... Y los pocos que quedan se están peleando. Efectivamente. El tema es como lo que te preguntaba, David, ¿por qué se pelean? ¿Qué es lo que están buscando con estos enfrentamientos? ¿Por qué es la pelea entre estas dos facciones en el PSOE? Hombre, entre otras cosas, primero la pelea porque bueno, el representarse el delegado del partido en Sevilla, en el Congreso Nacional, es importante para la persona que, desde luego, vaya a acudir, ¿no? Hombre, yo entiendo que el que vaya delegado o delegada da un paso de cara a posicionarse como posible secretario general o secretaria general del partido. Hombre, porque obtiene poder en un foro como este, vamos, se rodea con gran parte de los compañeros del partido. Bueno, ¿no? me quedo con Natalia, que ha estado muy hábil ahí en el sentido de, oye, ¿dónde está el PSOE? Hay PSOE todavía en La Gomera, y después me quedo preocupado por saber por qué esta mujer está más en Gran Canaria que en La Gomera. Exacto, si es concejala del Ayuntamiento de San Sebastián. O sea, que ahora Óscar, lo cierto, los objetivos que le están pidiendo el acta, que se marche de concejal porque no está ni se le espera. El próximo martes tenemos que preguntarte, Óscar, así que te lo apuntas y nos cuentas por qué estás en Gran Canaria. ¿Trabaja o ha estado trabajando? Creo que todavía trabaja en un proyecto en Gran Canaria. A ver, si seguimos no lo cuentas hoy. No hace falta esperar al próximo martes. Y creo que el proyecto no depende directamente del Partido Socialista. No depende del Partido Socialista. ¿En una empresa pública? ¿En algo público? Lo contamos la próxima semana. Bueno, lo contamos la próxima semana. Hoy queremos contarles datos de nuevo que hemos conocido y vamos a cambiar un poco el tono porque la verdad es que son datos preocupantes sobre la pobreza en Canarias. Después del último informe AROPE nos lo cuenta nuestro compañero de la redacción de Mírame Canarias, Ardil Rodríguez. Canarias, segunda comunidad con la tasa de pobreza más alta de España. La supera Murcia y lo dice el informe presentado este lunes en el Senado y firmado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español. Tras Murcia y Canarias le siguen Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, mientras que cierran esta lista País Vasco, Navarra y Madrid. El informe presenta claramente dónde se encuentra bien especificada la pobreza en España.
menos incidencia de la mitad hacia el norte del país y más acentuada de la mitad hacia abajo. Sin embargo, aún considerando la importancia que tienen estos datos, el efecto es menor que en otros países de la Unión Europea. Mientras que en nuestro país permite reducir la pobreza en casi un 53%, en Alemania lo hacen en un 65% y en Finlandia roza el 71%. El informe denuncia los efectos de las sucesivas crisis y el encarecimiento de la vida derivado de la inflación y del elevado coste de la vivienda, que han provocado un aumento de la pobreza o exclusión social en todo el país, pasando del 26% en 2022 al 26,5% en 2023, afectando a casi 13 millones de personas. Bueno, pues datos preocupantes. Por un lado, la cara más positiva es que ha habido una mejoría generalizada. Han descendido el número de personas que se encuentran en exclusión social. Lo preocupante es que en Canarias va mucho más lenta esa recuperación, hasta el punto de que todavía estamos en unas cifras que son completamente alejadas de lo que tiene que ser un estado de bienestar social, con 750.000 personas en riesgo de pobreza o de exclusión social. Natacha, la pobreza cronificada en Canarias, el eterno problema, ¿no? Es que a mí este tema me da mucha tristeza, porque en un momento en el siglo XXI en que supuestamente estamos hablando de nuevas tecnologías, de modernidad, de avance social, económico, tecnológico, en el que tenemos las generaciones más preparadas de la historia, probablemente estemos hablando de exclusión social y pobreza extrema. Eso quiere decir que ya no es gente que no llega a fin de mes, es gente que no llega ni a segundo día de mes y que no puede ni comer, y gente además trabajadora, que es lo complicado. Lo más fuerte de esto es que no hablamos de personas que estén en el paro, que no puedan cobrar ni siquiera un subsidio o que no puedan tener ningún ingreso. Gente que está trabajando y que, como decía la pieza del compañero Ardiel, o sea, que muchas veces no se puede ni pagar una vivienda porque tiene que elegir entre tener un techo o comer, en comer tú o dar de comer a tus hijos, en que a lo mejor siendo una persona trabajadora normal y corriente, tienes que ir a las mal llamadas y tristes colas del hambre, en esa caridad que ayuda tanto, pero que tan fea es también. Y es un problema. Y entonces, es lo que hablábamos al principio, ¿qué es lo que trasladamos a la gente? ¿Qué es lo que hablamos a la gente? ¿Qué es lo que le preocupa? A la gente no le preocupa la inmigración, por mucho que nos diga el sí, o no le preocupan otras cosas. A la gente le preocupa eso, pues el llegar a fin de mes, el hacer la compra, el tener un techo donde dormir, en que sus hijos puedan ir al colegio, en que tú puedas ir a trabajar también en buenas condiciones y no perder 2 o 3 horas de tu vida en un trayecto para ir a trabajar, para entrar en un círculo vicioso de ir a trabajar, después ir a hacer la compra, la que se puede, y ir a casa y volver a empezar otra vez. Y eso también se irá después con el tema que está tan de moda ahora mismo en hablar y no hacer tanto tampoco, que es la salud mental. Y eso es fundamental. O sea, una sociedad pobre es una sociedad triste. Y una sociedad triste es una sociedad pobre, porque no avanzamos. Hay un momento en que no podemos avanzar y necesitamos ayuda para avanzar como sociedad y como personas individuales. Y eso realmente a mí me llena de mucho desasosiego, porque no sé a dónde vamos a llegar. Me alegra lo que sí, el optimismo con el que recogías la pieza, que por lo menos los datos van mejorando poco a poco. Esperamos que cada vez que hablemos de este tema sea para dar datos más positivos. El dato es demoledor, pese a que hay una mejoría, ¿no?, con respecto a otros años. Lo decían, 750.000 personas, 1 de cada 3. Si fuese un país de la Unión Europea, sería el más pobre de toda Europa, más que Rumanía o Bulgaria. Pero aquí la clave, desde luego, es la exclusión, es decir, una pobreza cronificada, como decía David, ¿no? Hay familias, estamos hablando de madres solas con hijos, personas mayores, personas en soledad, que es la pobreza que se desconoce, ¿no?, de la vergüenza, es decir, que incluso no acuden a los servicios sociales de los ayuntamientos, dependen de los vecinos, dependen de las organizaciones, de las ONGs, que hacen un papel, por cierto, es formidable. Y luego las personas que trabajan, ¿no?, que tienen un puesto de trabajo precario, que es lo que hay que denunciar, y pese a que tienen un trabajo, insisto, no tienen la capacidad para asumir el alquiler de una vivienda porque los precios están disparados. Y ojo, porque hay familias, repito, personas que trabajan, que tienen un puesto de trabajo, pero tienen que dormir en chabolas, en vehículos y en cuevas. En chabolas, en vehículos y en cuevas.
trabajadores pobres, ¿no? Y lo hablábamos también en estos días de cómo muchos trabajadores, incluso del sector turístico, que están durmiendo en el sur, cierto, de la isla de Tenerife o de Gran Canaria también, en caravanas, cierto, en coches, bueno, ocupando, o sea, ha aumentado también la ocupación de viviendas que están vacías por personas trabajadoras, o sea, por personas que al final no tienen un techo donde vivir, y es una situación, bueno, sin duda dramática. A mí creo que es bastante preocupante, pero es que no lo sé, o sea, yo con este tema siento una impotencia y tengo que confesarlo porque no sé cuál es la solución, porque al final los datos macroeconómicos son buenos, o sea, estamos en un momento de crecimiento económico, España va a crecer más que el resto de Europa el próximo año en principio, las previsiones, el paro está en una tendencia en la que está bajando mes a mes, pero seguimos teniendo trabajadores pobres, ¿no? Y cada vez somos más pobres y entonces a lo mejor lo que habría que preguntarse es qué estamos haciendo o qué están haciendo con ese dinero público, cómo se está gestionando, cómo se está invirtiendo y si esa inversión que se está haciendo es eficiente y eficaz y llega al ciudadano. Porque el reparto de la riqueza, el famoso reparto de la riqueza, y el reparto no lo veo claro. De las próximas movilizaciones. Efectivamente. Y esa es la clave, porque Óscar al final ha hecho un poco la conexión que yo quería hacer, porque una de las grandes reivindicaciones que está detrás de este 20 de octubre, ya lo saben, convocadas manifestaciones, ahora repasaremos los lugares, de momento en 6 islas de Canarias y en varias ciudades de la península, pero al final detrás de esa manifestación también está un poco el reparto de la riqueza, es decir, cómo es posible que en Canarias tengamos una boyante industria turística que sigue batiendo récord y que, por ejemplo, tengamos a trabajadores que trabajan en el sector turístico durmiendo en caravanas. Es que al final ahí está un poco la clave o la imagen de toda esta situación y se refleja un poco en el hastío, ¿no?, social que ya lo vimos el pasado 20 de abril y que veremos qué ocurre este fin de semana. Yo les quiero comentar un poco cuáles son esos puntos donde se va a celebrar esta manifestación que están confirmados a esta hora de la noche. Y bueno, en Tenerife será en Las Américas, en el Metropolis Center, todo a las 12 del mediodía, en Maspalomas, en Expo Meloneras, en Lanzarote, en Puerto del Carmen, en Fuerteventura, en Corralejo, en el Parque Acuático, en La Palma, en los Llanos de Aridane, en El Hierro, en Valverde, enfrente de la Consejería de Turismo, pero también habrá movilizaciones en Madrid, en Callao, en Barcelona, en la Plaza Colón y en Valencia, en la Plaza del Ayuntamiento, en la península, serán las movilizaciones a la 1 de la tarde para que coincidan con las movilizaciones en Canarias. Muchísimos mensajes detrás de esta movilización, pero quizás una idea en común, y es lo que estamos hablando. ¿Por qué no llega el dinero que están ganando muchos empresarios y que genera esa macroeconomía a los bolsillos, a la economía social de la gente? Mira, yo creo que el punto de inflexión fue esa manifestación del 20 de abril, porque es verdad que yo creo que ahí primero se evidenció que la sostenibilidad no es una palabra que solo tengan en la boca, permitan la expresión, porque además la usamos mucho en aquella época con los propios activistas, de 4 perroflautas que hablan de que hay 4 gusanitos, que hay 4 especies endémicas y tal. No, ¿por qué? Porque ahora mismo lo estamos sufriendo todos. Hablabas de cómo es posible que tuviéramos trabajadores en precario viviendo en caravanas. ¿Por qué? Porque trabajas en el sur y en el sur de las islas es imposible alquilar solo. Es imposible alquilar con una persona de confianza. Y la verdad que también te digo una cosa, verte con 40, 50 años teniendo que compartir una habitación y compartir un baño en tu propia casa no es agradable y yo creo que eso no lo debería sentir nadie. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué te tienes que ir hasta el sur? Porque a lo mejor tú vives en La Guancha, en el caso de Tenerife, ¿y cómo vas al sur todos los días? ¿Cuál es el acceso todos los días? En un coche en que tienes que gastarte 250 euros, por ejemplo, de gasolina más el mantenimiento del coche para hacer ese trayecto, cuando tienes unas guaguas con unas líneas que no conectan bien el norte y el sur de la isla. Y las autopistas colapsadas al final. Exactamente, y hablamos de la autopista del norte, porque yo que voy todos los días a la autopista del sur, afortunadamente, más o menos lo que es el trayecto hasta el aeropuerto, va bien. El problema es del aeropuerto hacia el sur, que es donde se concentra la mayor parte del trabajo, porque están los núcleos hoteleros. Sí. Y aparte es verdad que de cara al 20 de abril se empezó a hablar de forma más pública, quizás mucho más abierta, de qué es lo que pasa con las empresas hoteleras, con las empresas turísticas aquí. Que se empieza a hablar de que aquí no se queda la mayor parte del dinero, la mayor parte de los ingresos y los beneficios que se genera. Aquí se pagan los 4 sueldos, precarios en muchos casos, y lo demás se va a la empresa de turno, que muchas veces no tiene ni la razón social o en Canarias, por supuesto, ni en España. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué pasó el 20 de abril? Pensábamos que iba a pasar algo, no ha pasado nada y se tiene que volver a repetir ahora el 20 de octubre. ¿Qué están consiguiendo? Que la gente se movilice, el hastío, pero cuando el hastío se cronifica,
alguien sale perdiendo, y en este caso me da la impresión que no vamos a ser los ciudadanos los que salgamos perdiendo, aunque lo suframos. Pero creo que también es importante evidenciar lo positivo que es que nos unamos para precisamente denunciar algo que estamos sufriendo todos. Y al final yo creo que hay muchos discursos que nos unen por uno u otro motivo, porque por ejemplo lo del acceso a la vivienda es algo que padecemos todos, los que yo por ejemplo que vivo alquiler, vivo asustado ante la posibilidad de que pueda perder mi alquiler, de que tenga que entrar en esa jungla, ¿no?, que es el mercado inmobiliario en estos momentos. Óscar, razones hay, ¿no? Sí, entiendo, que por eso motivó, entre otras cosas, que las mesas de las conferencias de presidentes se reunieron, es decir, los presidentes se reunieran para abordar el reto demográfico, presentaron el pasado viernes sus conclusiones, creo que, si no me equivoco, tenían que estar puestas sobre la mesa en la jornada de hoy, dieron un paso importante. Curiosamente, el día 20 es esa segunda movilización, ¿no? Pues curiosamente me ha llamado la atención que hoy martes, en Santa Cruz de Tenerife, una representación de unas 30 empresas y asociaciones del tejido productivo de Tenerife se reunieron en Santa Cruz de Tenerife. Una mesa de trabajo organizada por Asotel, la patronal turística de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, para impulsar la defensa del turismo. Una unión en defensa del turismo precisamente días antes de esa convocatoria del próximo 20 de octubre. ¿Defender el turismo? Bueno, pues entiendo yo que... Pues, yo también, por lo que he escuchado, o sea, nadie está en contra del turismo, nunca sino de este modelo turístico actual. No hay turismofobia, sino sí una revisión del modelo. Es decir, con defender el turismo también bueno, que en definitiva, que la tarta se reparta entre todos. Efectivamente. Que la tarta se reparta entre todos. En esa reunión, en ese encuentro, en esa mesa de trabajo, cargaron, en este caso, bueno, a Asotel contra la falta de planificación de las últimas décadas. Vaya. Piden apoyo institucional, tienen razón, ha habido falta de planificación durante las últimas décadas. Por cierto, aquellos que estén preocupados por el turismo, los políticos que, bueno, se unen ahora a ese debate ciudadano, después de esa movilización masiva en las calles de Canarias, ellos, bueno, entienden que, bueno, que hay que hacer cambios en el modelo, en la revisión del modelo turístico, pero es verdad que tienen miedo a perder el turismo porque ellos consideran que el turismo es la principal fuente de riqueza de esta comunidad autónoma. Hoy, no es la primera vez, se ha cerrado al baño la playa central del Médano, Granadilla de Abona, por contaminación fecal, un atractivo turístico de la isla de Tenerife. No es la primera vez que ocurre. Por episodios como estos sí que dejan de venir los turistas. Playas cerradas, en Tenerife, en Playa Jardín, lo nombrabas tú también el caso de Granadilla, que también ocurre mucho en Las Palmas de Gran Canaria, el Confital, es algo que está siendo bastante habitual. Después hablaremos que mientras esto ocurre hay graves problemas de abastecimiento de agua también, que es otro de los grandes problemas que tienen islas como Lanzarote y Fuerteventura. Y muy relacionado con esto está una protesta, porque además de estas grandes movilizaciones está habiendo actuaciones puntuales. Una protesta que hemos visto en los últimos días en el Hotel Papagayo, en la Arena Papagayo, en Lanzarote, porque ahí una serie de activistas han decidido protestar ante un hotel que, como ustedes saben, se los hemos contado aquí en algunas ocasiones, es ilegal, tiene incluso una orden de derribo, pero ahí sigue. Y bueno, así han protestado los activistas. Claro, son esas contradicciones que al final alimentan también ese hastío. ¿Qué les parece este tipo de protestas? Hombre, a veces pueden parecer feas, pero llega un momento en que tienes que hacerlo de alguna manera. ¿Y cómo haces el impacto? Pues con este tipo de cosas, o como las protestas en la construcción del Hotel de la Tejita en el Médano, o las paralizaciones de las obras en la zona del puertito de Adeje. Al final, ahora mismo se trata de que la gente conozca lo que está pasando. Y es verdad que las redes sociales se hacen mucho eco de estas cosas, se viralizan, ¿no?, como se dice ahora. Entonces, al final generas el impacto. Sí, es verdad, y hay que reconocer una cosa. Nosotros en Canarias
tenemos un turismo que es verdad que hay un turismo, una facción de turismo de venirte, cogerte la borrachera, de salir, de pelearte y tal, pero en gran parte el turismo de Canarias es un turismo comprometido, al que le gusta, no voy a decir la naturaleza, pero le gusta el entorno donde viene, donde respeta además mucho y tiene mucha conciencia. Y me acuerdo cuando la manifestación del 20 de abril, precisamente en el Médano, yo estuve por ahí hablando, pues, trabajando y pude hablar con algunos, les preguntaba, oye, ¿sabe lo que está pasando? ¿Sabe qué pasa mañana? ¿Qué le parece? Y la mayoría de las personas no tenían una... Empatizaban. Sí, empatizaban y no tenían una percepción de que se fuera contra ellos, como se intentó hacer creer que esto era una manifestación contra el turismo y contra el turista, que era lo más importante. Y al final nosotros vivimos el turismo y tenemos que aprovechar también la riqueza y la riqueza natural y social que nos da las islas para fomentar el turismo. Pero es que ese cambio de modelo lo llevamos pidiendo desde hace 20 años. Yo me acuerdo de Adán Martín, que fue el primero que puso sobre la mesa la necesidad del cambio de modelo turístico y productivo de las islas. Es que son muchos años ya. Sí, hay que tener también cuidado con las manifestaciones, en este caso, bueno, acceder a un hotel, es decir, hay que tener mucha delicadeza, insisto, porque no hay que... Claro, pacífica, pero no hay que espantar al turismo. Porque no estaban tampoco preocupados los turistas que estaban en la piscina, claro, no creo que lo estén espantando, pero hay que tener cuidado y ser consciente de que, bueno, que del turismo vive Canarias, ¿no? Eso por un lado. Pero es curioso, ¿cuándo fue la primera manifestación? El 20 de abril, ¿no? Sí. Pues en mayo, fíjense, en mayo, cuando en este caso los políticos le toman el pulso, escuchan lo que le está diciendo la ciudadanía, aquí lo contamos, en mayo conocimos que el gobierno autónomo daba autorización a la construcción de un hotel, 1000 camas en La Oliva, en la isla de Fuerteventura. Y al final son esas contradicciones, insisto, que generan, bueno, pues estas reacciones que está teniendo la sociedad. 20 de octubre, ya saben, es la cita en todos estos núcleos turísticos que les hemos nombrado en las redes sociales. También, como decía Natacha, se mueve toda la información en este sentido de todas estas protestas y ahí también van a poder saber directamente de todas esas organizaciones, más de 20 que están detrás de esta convocatoria, bueno, pues la última hora de cara al próximo 20 de octubre. Y nosotros, bueno, hablábamos de ese hotel ilegal, saben que nos gusta tratar asuntos que tienen que ver con la disciplina urbanística, con la legalidad urbanística, porque, bueno, pues muchas veces es algo que no se ha respetado. En Canarias tiene que ver también un poco con el discurso del 20 de octubre, es decir, de cómo protegemos nuestro territorio, entendemos la relación con nuestro territorio, especialmente en aquellos sitios, parajes que son más sensibles, son más delicados, porque tienen una serie de valores naturales que hay que proteger o que están protegidos. Y nosotros aquí les desvelamos en su día una noticia que nos preocupaba, y es una investigación judicial que estaba en curso por unas presuntas obras irregulares o ilegales en el restaurante del Boyullo, que es un restaurante muy conocido en el municipio de La Orotava, en la isla de Tenerife, porque se encuentra en un paraje protegido, como es el paraje del Rincón, pero es que además está en el acceso a unas playas que son muy concurridas del norte de la isla de Tenerife, muy bonitas, y que se encuentran en esta zona, insisto, que es un paraje natural de primer orden que tenemos en Canarias. Bueno, pues ya ha habido sentencia, y lo que ya podemos decir, que por lo menos según este juez de primera instancia, ha habido delitos y por tanto esas ilegalidades se han ratificado en sede judicial. Es verdad que la sentencia no es firme, ahí lo cuenta Canarias Ahora, 1 año y medio de cárcel para el propietario del restaurante Boyullo por obras irregulares en uno de los parajes más bellos de Tenerife. Será el titular de Canarias Ahora, pero es verdad que no es firme, que la sentencia ya se ha anunciado que se va a recurrir, pero también es verdad que durante todo el procedimiento ha quedado bastante claro, o se ha acreditado el hecho de que se realizaron esas obras sin licencia, y tenemos las imágenes que nosotros mostramos también en su día de este restaurante, que, hombre, a todos nos gustaría tener un restaurante ahí en primera línea de un acantilado con vistas a una de las playas, pues insisto, más bonitas de Tenerife, pero claro, no se puede hacer cualquier cosa y para eso hay unas normas urbanísticas que respetar. Aprovechando que mañana tenemos a Francisco Linares aquí en Canarias al Día a partir de las 8:15 y que hemos grabado hoy esa entrevista, le hemos preguntado también por el papel del ayuntamiento, que nunca ha estado investigado en esta cuestión, ni mucho menos por tanto condenado, pero todos sabemos que la disciplina urbanística es una competencia de los ayuntamientos, que para eso tienen sus técnicos y sus departamentos de disciplina urbanística, para vigilar que en los municipios, bueno, pues no ocurran este tipo de ilegalidades. Esto es lo que nos decía Francisco Linares. Nosotros con este bar, que estaba abierto desde hace 40 años o 50 años, es verdad que hay determinadas normas que han ido cambiando también, y otras licencias que ha pedido para otras cosas se han denegado todas. Además, esto no es un tema político, esto es un tema meramente administrativo, donde nuestros técnicos
actúan en tiempo y forma. Es decir, y nosotros... Pero aquí no actuaron, quiero decir, si no hubieran abierto un expediente sancionador. Bueno, yo no sé si es que lo hay o no, porque la verdad que yo en estos temas no estoy, porque insisto, es un tema y además yo tengo este tema, en fin, delegado, ¿no? Pero vamos, que nosotros, una vez empezó todo esto, como hemos estado siempre, hemos colaborado y hemos presentado la documentación que en el ayuntamiento obra para que la justicia actúe. Bueno, Francisco Linares tiene este asunto la competencia urbanística delegada y no controla o no está al día, digamos, de lo que ocurrió en este expediente. Sí que lo están, lógicamente, sus técnicos, que han tenido también pues, que ir a declarar, en este caso, el juzgado que instruyó esta causa y que finalmente, pues insisto, ha sido juzgada y condenada. Este asunto fue denunciado por la coordinadora ecologista El Rincón y era una de las cosas que le preguntábamos a Francisco Linares, si no es más lógico que sea el propio ayuntamiento quien descubra estas cuestiones y no que tenga que ser una organización ecologista quien lo lleve a los tribunales para que al final bueno, pues se dé pie a esta sentencia y se descubran las ilegalidades. Vamos a saludar a esta hora de la noche a Elena Sánchez, de la coordinadora ecologista El Rincón. Elena, muy buenas noches. Hola, buenas noches. No sé si se oye con retorno porque nunca me he conectado así. Se oye perfectamente. Si tú nos escuchas a nosotros, nosotros te escuchamos perfectamente, como digo. Nada, Elena, lo primero, reacciones que han tenido desde la coordinadora a esta sentencia. ¿Les ha sorprendido o se lo esperaban? Vamos a ver. Bueno, antes que nada, les agradezco que nos hayan llamado porque siempre somos ahí los perroflautas, como decía tu compañera antes. Yo sé que lo decía cariñosamente y quiero agradecer además lo bien que trata el movimiento ecologista y el llamamiento a la manifestación del 20 de octubre. Los perroflautas, estos ecologistas, somos los que defendemos y hacemos a veces lo que no hace la administración competente, ¿no? Pero aquí tengo que manifestar que fue Fiscalía, el Ministerio Fiscal, el que dio el primer paso. Nosotros presentamos una denuncia ante Fiscalía y fue la Fiscalía la que entendió que había indicios de delito y por eso solicitó que se instruyera un procedimiento penal. Entonces, claro, cuando nosotros vimos el interés de la Fiscalía, pues intuíamos que algo grave podía estar pasando, ¿no? Porque no es fácil que un fiscal, en un tema tan complicado como este, donde concurren tantísimas competencias, tome cartas en el asunto. No, Elena decía que si ustedes fueron a la Fiscalía es porque ustedes ya habían visto algo que les parecía que no cuadraba, ¿no? Cuanto menos. Sí, exacto. Lo que pasa es que muchas veces se presentan denuncias en Fiscalía y la Fiscalía no ve indicios de delito. Y entonces, digamos que se muere ahí. En este caso, Fiscalía vio que había algo extraño y puso en marcha un procedimiento, presentó una acusación a la que nosotros nos sumamos como acusación popular. Entonces, claro, algo estaba pasando. Bueno, además se ven las imágenes, ¿no? Y Elena, ya que escuchábamos a Francisco Linares, ¿cuál ha sido el papel del Ayuntamiento de La Orotava en todo este procedimiento? Vamos a ver, el Ayuntamiento de La Orotava, hay que distinguir dos actuaciones distintas, la del Chiringuito de la Playa y la de arriba del restaurante. En el Chiringuito de la Playa, ni en el Chiringuito de la Playa ni en el restaurante se consiguió nunca la autorización de costas, que era una administración que tenía que informar necesariamente porque esto está en servidumbre de dominio público marítimo terrestre. En realidad, Costas dijo que estaba bien la obra que se pidió para el Chiringuito porque decían, al solicitar el informe de Costas, que no se iba a modificar la volumetría ni nada de nada, prácticamente era una mera remodelación y como consecuencia de que Costas dio el informe favorable, el ayuntamiento otorgó licencia para modificar el Chiringuito de abajo. Sin embargo, nos dimos cuenta de que sí que había aumentado la volumetría, había cambiado la estructura, lo había modificado todo y por lo tanto, a nuestro juicio, esa licencia abajo no se debió haber concedido nunca. Sin embargo, como tenía licencia, la jueza, es una jueza, no es un juez, la jueza, la magistrada responsable, consideró que abajo no había delito. En cambio, arriba, Costas nunca informó.
el Servicio de Costas nunca informó favorablemente, a pesar de que se presentaba un proyecto, luego otro proyecto modificado, luego se volvía a modificar, y Costas siempre se opuso a cualquier actuación arriba. El ayuntamiento emitió diferentes informes, fue variando la posición. En un último momento consideró que sí que podía ser, que sí que vamos, que como que podía hacerse la obra. Sin embargo, a nosotros nos parece, con Costas, que no era autorizable de ninguna manera, que no se debía conceder licencia, porque además en este caso está situado no solamente en dominio público, en servidumbre de dominio público marítimo terrestre, sino que está enclavado en el paraje El Rincón, que, como me imagino que saben, está protegido por una ley especial, una ley de caso único que se dictó en el año 1992 como consecuencia de una iniciativa legislativa popular que hace que las competencias sobre la zona recaigan en el consorcio del Rincón. Y sobre todo, bueno, lo que es más importante es que no me quiero ir por las ramas, lo que es más importante es que dice que el uso principal de toda la zona del Rincón es el agrario de regadío. El hostelero se puede permitir, pero como uso complementario, como uso secundario, tiene que ser siempre como uso principal el uso agrario de regadío. Ahí ustedes me dirán dónde están las huertas, ni una lechuga ni un tomate. Natacha. Elena, yo te voy a hacer la pregunta que siempre me hago cuando pasan este tipo de cosas y voy a pecar absolutamente de inocente. A mí me llama la atención cómo es posible que se lleven a cabo este tipo de obras a la luz del día y sin ningún tipo de miedo, por lo menos hasta ahora, porque vemos en todo el litoral canario este tipo de edificaciones, de chiringuitos, como bien dices, o bares o cafeterías o quizás algunos establecimientos mucho más lúdicos, y llama la atención que además muchos de ellos están remodelados e incluso quitando la vista de la playa, quitando la vista de primera línea de playa. Me sorprende muchísimo y sé que peco de inocente, pero me gustaría que si nos pudieras explicar por qué pasan este tipo de cosas. Bueno, a mí también me gustaría saberlo, ¿sabes? Porque nosotros empezamos, creo que la primera denuncia, me fui un día al Seprona, allí a la caseta de la Guardia Civil de La Laguna, en realidad, a preguntar que dónde era Seprona para decir que esto era una cosa, porque es que era tan evidente, era tan tremenda la obra que se estaba haciendo. Entonces, claro, esto lleva unas investigaciones complejísimas, pero es verdad que si se adoptaran medidas desde el principio, medidas de suspensión cautelar de las obras, sería luego todo mucho más fácil, porque ahora, si la sentencia se confirma, porque claro, lo dijo muy bien David al principio, ¿no? Esta sentencia no es firme, es recurrible ante la Audiencia Provincial de Tenerife. Nosotros esperamos que se confirme, pero si no se confirmara, pues nada, mala suerte. Pero si se confirma, el principal aspecto de la condena es que tiene que restablecer la legalidad urbanística, es decir, tiene que tirar abajo todo lo que está construido contrario a derecho, ¿no? Lo que es ilegal. Si se adoptaran medidas cautelares y se paralizaran esas obras, no tendríamos que llegar a ese extremo, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí lo que nos está fallando es el sistema. No está siendo lo suficientemente ágil. Pero yo creo que eso tiene que ver en parte con lo complicadísimo que es el derecho urbanístico. Sin duda, Óscar. Elena, yo me quedé sorprendido cuando escuché al alcalde hablando de 40 años, es decir, estamos hablando de 40 años, hace ya una eternidad. ¿Ustedes durante todo este recorrido, Elena, sintieron algún tipo de presión? ¿Notaron en ciertos momentos que la propiedad, esa familia, el empresario pudiese, le planteo, estoy preguntando, pudiese tener cercanía con el gobierno de La Orotava, con el ayuntamiento? ¿Pudo haber sido o no aliado, al contrario de ustedes que estaban denunciando una ilegalidad? Vamos a ver, el restaurante del Boyullo es viejísimo, es mayor que yo, que es decir, que yo tengo un montón de años ya. Ese restaurante estaba ahí hace muchos años, con anterioridad a la ley de costas, con lo cual estaba en un momento donde imperaba, si me permiten decirlo con palabras llanas, la ley de la jungla. Y la propietaria era una señora que fue concejala del Ayuntamiento de La Orotava muchos años, pero yo creo que cuando ella lo hizo, como les digo, no había ley de costas y ahí cada uno construía donde podía, pero no estaba solamente el restaurante Boyullo, sino todas las casas que están de ahí para arriba y hacia los laterales, por todo el camino de la costa hasta el puerto, y tenemos el Hotel Médano en el Médano, es decir, había un montón de edificaciones que eran anteriores a la ley de costas. El problema se ha producido cuando esta señora vende.
es el nuevo propietario el que empieza a construir. Es decir, nosotros entendimos que se había consolidado aquel uso, porque es un uso, como digo, antiguo, que viene de muchos años, que se había consolidado, y el problema se nos plantea cuando se transmite la propiedad al nuevo adquirente y él empieza a desarrollar ahí, vamos, a construir para todos los lados. Ya, y Elena, ¿hay alguna relación de cercanía entre el nuevo propietario y la primera dueña, que fue concejal, dijo usted, de Coalición Canaria? Sí, una concejal de toda la vida, sí. Yo creo que no hay ninguna relación. De todas maneras, si es por eso, yo voy a contarles una anécdota. Mi padre es de Coalición Canaria y fue concejal del Ayuntamiento de La Orotava mucho tiempo y teniente alcalde. Quiero decir que esto no tiene que ver ni con el ¿Tenía negocios? No. ¿Tenía negocio? ¿Algún restaurante? No. No. Ah, vale. Bueno. No, pero se lo digo que no tienen. Yo creo que aquí no hay gato encerrado, sino que la señora ya estaba mayor. Yo creo que el marido había fallecido, ella estaba, bueno, ya tenía una edad y decidió venderlo, como es lógico. Y fue a partir de la venta cuando empezó a producir todo el problema. Bueno, Elena, lo importante es que al final ha habido ahí una respuesta por parte organizada de ustedes que han denunciado esto, que la Fiscalía lo vio suficientemente importante para presentar esa denuncia, que se ha abierto una instrucción y que de momento en primera instancia ha habido una jueza que ha condenado los hechos como un delito contra la ordenación del territorio. Veremos qué pasa en esa segunda instancia, en esa audiencia provincial, en ese recurso. Bueno, por nuestra parte, darles la enhorabuena, porque al final supongo que ustedes están contentos y contentas con este logro que han conseguido, porque al final yo creo que de esto va el activismo también ecológico o ecologista. Así que nosotros lo que vamos a hacer es estar muy pendientes de ese último capítulo, que probablemente sea el que escriba ya la audiencia provincial o no. Estaremos, insisto, pendientes. Elena, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, ya ven, cuestiones de esas cositas del urbanismo canario que se repiten en muchos lugares. Hablábamos la semana pasada de lo que está ocurriendo en Telde, donde hay muchísimas edificaciones que están construidas pues sin licencia, con el ayuntamiento mirando para otro lado, y al final eso ha abierto pues una investigación que tiene en el centro de, digamos, de esa investigación a Héctor Suárez, el que fuera concejal de urbanismo en el pasado mandato. Pero bueno, esa es otra historia que ya les contamos y que seguramente tendremos que recuperar próximamente. Unos minutos para publicidad y volvemos con más protagonistas y con más análisis de la actualidad. Bueno, un día vamos a dejar los micrófonos abiertos en las publicidades, porque ahora teníamos aquí un debate muy intenso sobre algún político o política. No, se lo voy a dejar ahí, como hacía Óscar antes, en sorpresa. A lo mejor se lo contamos la próxima semana, que vayas guerras internas que tienen. Y bueno, afanes de protagonismo, de eso hay mucho en la política. Protagonismo el que pueden tener ustedes aquí en Mírame Televisión, en la Autonómica de las Islas Canarias, y colaboran con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Se lo comentábamos al principio, 691-623-914. Cualquier cuestión que nos quieran trasladar, una denuncia vecinal, documentación, cosas de las que creen que tenemos que hablar en este programa. Bueno, ahí tienen la vía para comunicarse con nuestra redacción directamente. Como directamente, vamos a hablar ahora de un asunto que, bueno, de varios asuntos que están sacudiendo al gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ese tripartito que, como saben, conforman el Partido Socialista, Nueva Canarias y Podemos, donde uno de los pocos sitios donde Podemos mantiene representación en este mandato. Lo hemos titulado Los frentes de Carolina Darias, pero es que en los programas que hemos hecho con Manuel Artiles en las últimas semanas es que no hemos podido parar de hablar de Las Palmas de Gran Canaria, de ese caso Valca, esa investigación en la gerencia de urbanismo que ha puesto patas arriba y que ha sacado pues unas prácticas cuanto menos bastante criticables, y veremos si delictivas o no, sobre cómo se gestionó el urbanismo y el peso que iba a tener, por ejemplo, un funcionario que ahí hacía y deshacía lo que quería. Bueno, no sé hasta qué punto, pues con la complacencia o no de la clase política, pero también le hemos hablado de esas investigaciones en la sociedad de promoción, y en medio de todo esto, en el verano, nos hemos encontrado con la dimisión del concejal de Cultura, y algo tiene que ver también con esa sospecha sobre cómo se están adjudicando o se adjudicaron el año pasado los contratos del carnaval. Pero es que también hemos visto a vecinos y vecinas de barrios importantes como Triana o Almatriche protestar por la falta de limpieza del municipio, algo que les hemos contado también
muchas veces en esta mesa, Óscar Martín, ¿no? Sí, se le acumulan los claro, frentes a absolutamente. El Carolina caso Darias. Valca, un asunto, como decía, bueno, que está abierta una investigación impulsada por un juzgado, el juzgado de instrucción número 2 de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, también por la Fiscalía de Medio Ambiente y contra la criminalidad organizada. Bueno, los investigadores tratan de esclarecer si el ayuntamiento operó de una presunta o de una supuesta trama de corrupción de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística, GEURSA, y desde el área de parques y jardines, ¿no? Hay abierto una investigación. Por otro lado, también los líos desde hace ya muchos meses en la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, un organismo importante para una ciudad, insisto, potente económicamente y turísticamente hablando, como la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y luego hay un movimiento vecinal, como decías, David, efectivamente, bueno, pues que se está echando a la calle, organizados con cepillos en mano, denunciando la falta de implicación del gobierno de Carolina Darias en la limpieza. Almatriche Bajo, como decía, el barrio de Triana, y si no me equivoco, para esta tarde estaba convocada también que los vecinos del Polvorín se echasen a la calle. Nosotros hablábamos con el director de esta casa, con Manuel Bertiles, el otro día en su programa, claro, Carolina Darias, no sé cómo lo ves tú, Natacha, siempre ha tenido un perfil, era la ministra de Sanidad durante también una etapa de la pandemia, siempre ha tenido un perfil también bastante técnico en puestos que requieren de buena gestión. Pero es que ser alcaldesa de un municipio, el que sea, pero ya de Las Palmas de Gran Canaria, es otra historia, ¿no? Además, no tiene nada que ver, fue presidenta del gobierno, presidenta del Parlamento de Canarias, y no tiene nada que ver. Además, siempre se ha presumido de que los ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano, y creo que ahí radica precisamente la experiencia. Fue concejal de urbanismo cuando Jerónimo Saavedra, en paz descanse, era alcalde. Efectivamente, sí, pero mira todo lo que... No sé si se acordará de eso. Lo que ha pasado y lo que ha ocurrido desde aquella época, en que además ahora está muy complicada la gestión, sobre todo también porque hay tres partidos políticos sustentando el también gobierno. Los había en el gobierno de Augusto Hidalgo siendo alcalde, ¿eh? Pues imagínate, Nueva Canarias, Partido Socialista y Podemos. Pero a mí hay una cosa de este caso Valca que he de reconocer que me he tenido que empollar un poquito el asunto. Primero que tenía de todo también, como la trama Coldo, a menor nivel, pero casi. Pero a mí hay una cosa que me ha llamado poderosamente la atención, y es que se habla de accesos en remoto a los dispositivos electrónicos, a los dispositivos informáticos del ayuntamiento. Le montaron una centralita, digamos, a este funcionario cuando se jubiló. Estamos hablando de información absolutamente sensible y posiblemente confidencial al que tiene acceso los funcionarios, y que esa información no se puede trasladar, no se puede hacer pública, no se puede trasladar a nadie. Entonces, a mí eso me parece, aunque pueda ser lo menos impactante, me parece una de las cosas más importantes de que alguien pueda acceder a ese tipo de información y además trasladarla con tanta facilidad. Porque, hombre, es verdad que siempre ha habido tráfico de influencers y tráfico de información de siempre. No nos vamos a poner ahora como una novedad. Pero claro, que lo hagas casi con luz y taquígrafo, a mí es que me tiene un poco Aquí en este momento, para que la gente lo sepa, lo que se están revisando son permutuas de suelo en Tamaraceite Sur, varios contratos, según ha trascendido, varios contratos municipales por encarecimiento de los proyectos de modificaciones innecesarias, también supuestos vínculos de algunos investigados con empresas privadas, adjudicatarias de trabajo. En definitiva, parece ser que son las claves de esta investigación, repito, según ha trascendido públicamente. Bueno, vamos a saludar a Jimena Delgado, que es la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, porque muchos de estos asuntos pues los lleva cuestionando en los distintos plenos municipales y públicamente el Partido Popular, que es la principal fuerza, como digo, de la oposición en la capital Gran Canaria. Jimena Delgado, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Estamos contando un poco, seguro que nos ha escuchado, de cómo se le están acumulando los frentes a la actual alcaldesa Carolina Darias. Y yo la primera pregunta que le quiero hacer, ¿hasta qué punto de todo esto que estamos hablando, algunas cosas vienen desde hace años, pero hasta qué punto puede tener responsabilidad el actual gobierno de estos problemas urbanísticos, de gestión en la limpieza o de, por ejemplo, esas contrataciones bajo sospecha del pasado carnaval? Bueno, efectivamente, por un lado en estos momentos el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la verdad que está viéndose acosado, pues efectivamente por dos casos, uno de corrupción, una presunta trama de corrupción, que tal y como ustedes han comentado acertadamente, lo que ha trascendido hasta estos momentos es siempre a través de los medios de comunicación. El Partido Popular se ha personado pues como, digamos, acusación popular
para poder acceder al sumario, pero todavía no hemos obtenido respuesta. Así que la información que manejamos, y por eso hay que ser prudentes siempre, efectivamente, a través de los medios de comunicación. Pero sin duda, el caso Valca, lo que se está investigando es una trama de corrupción donde hay 6 investigados, había 6 investigados hasta este momento, que ocupan o ocupaban altos cargos, hay empresarios también, pero hay pues personas que siguen ocupando esos cargos. Por ejemplo, la actual gerente de GEURSA está siendo investigada, pero es que sobre todo la última noticia que hemos conocido la semana pasada es que el juez ha entendido que la propia GEURSA, es decir, una empresa que es 100% pública, una empresa que pagamos todos con nuestros impuestos, pues también GEURSA la ha citado como investigada, así que eso es algo que a nosotros creemos que es la primera vez que ocurre algo de este tipo. Desde luego que en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es un caso inédito, y nosotros, sobre todo desde el minuto cero, lo que le hemos pedido a Carolina Darias es que, primero, máxima transparencia. Todo este caso Valca saltó en pleno mes de agosto, se estuvieron personando la Guardia Civil por segunda vez, porque ahora hablaremos del caso de la sociedad de promoción, pero la Guardia Civil estuvo varios días personándose en las dependencias municipales, con lo que ello supone para el ciudadano, ¿no? Del que está escuchando esas noticias, dice, ¿pero qué está ocurriendo aquí? ¿Cómo puede estar la policía llevándose ordenadores, llevándose documentos, llevándose móviles de una empresa que, insisto, es 100% pública? Pues no solo Carolina Darias tardó mucho en reaccionar, tardó mucho en explicar, tardó mucho en dar máxima transparencia a este caso, sino que además el Partido Popular le solicitó un pleno extraordinario para tratar este tema, cosa que fue rechazada. En este momento lo hemos recurrido, y bueno, y sobre todo lo que nosotros vemos es que no están siendo capaces de tomar ningún tipo de decisión, insisto, en estos momentos, sobre todo para devolver esa credibilidad de una empresa que efectivamente tenía una trayectoria, GEURSA es la empresa que realiza todas las obras de urbanismo en la ciudad, y en estos momentos yo entiendo que los ciudadanos que estamos escuchando día sí, día no, estas noticias de hasta 8 delitos de corrupción, delitos muy graves, no solo de corrupción urbanística, 8 delitos de malversación de caudales, en fin, 8 delitos que están tasados por el Código Penal, pues como delitos muy graves, y se siguen sin tomar ningún tipo de medidas. Es verdad que hablan siempre de la presunción de inocencia, sin duda, pero nosotros entendemos que, siendo como es una empresa pública, hay que empezar a tomar decisiones, y por eso mismo lo último que le hemos pedido, que tampoco entendemos que nos han hecho caso, es que, ya que GEURSA en estos momentos también investigada, que no se le realicen más encargos hasta que no se le aclare cuál es su situación. Señora Delgado, buenas noches. Líos en GEURSA, líos en la sociedad de promoción. Ustedes han denunciado este asunto, la sociedad de promoción en la Fiscalía Anticorrupción. Líos en limpieza, tal y como hemos contado, e incógnitas en el área de cultura, la continuidad del Woman y desde luego los eventos, la promoción de Navidad, que si no me equivoco todavía no han anunciado. ¿Tiene que ver, por qué creen ustedes que se marchó, dimitió Adrián Santana al frente de cultura? ¿Realmente tiene que ver el motivo, está relacionado con los líos de la sociedad de promoción? Yo no puedo decir los motivos por los que Adrián Santana dejó su acta de concejal. Sin duda no fue una dimisión pacífica. La prueba evidente es que el mismo día que él dimitió, él tenía una agenda que se tuvo que cancelar. Él mismo anunció que dimitía por causas internas y externas, y sobre todo porque no le estaban dejando ejercer lo que él entendía que era la política cultural en la ciudad. Pero no nos olvidemos que hay algo muy importante, que efectivamente Adrián Santana era el concejal de cultura, pero también vicepresidente de la sociedad de promoción, que el Partido Popular se ha visto obligado, cuando digo visto obligado, porque esa es la realidad, ante la impasividad de Carolina Darias y de su equipo de gobierno para dar respuesta a todos esos posibles casos de irregularidades que nosotros habíamos detectado, y lo pusimos en conocimiento, más de 300 folios donde perfectamente se dejaba entrever que había habido pues irregularidades y mal uso del dinero público, que es al final lo que nos importa
a nosotros, al menos desde el Partido Popular, que el dinero público, que es de todos, hay que digamos, tiene que tener máxima, ya no solo la delicadeza, sino vamos, que hay que ser pulcro con la gestión del dinero público. Entonces, como le decía, Adrián Santana, en la segunda denuncia que nosotros hemos interpuesto ante la Fiscalía Anticorrupción, pues también pues lo denunciábamos a él, pues por su gestión, ya no solo como concejal de Cultura en este mandato, sino porque había sido asesor de Encarna Galván en el anterior mandato con Augusto Hidalgo, y bueno, pues ahí están esos hechos, pero insisto, nosotros no somos quienes, ni yo, por supuesto, para decir si esos fueron los motivos. Ahora sí, las consecuencias son tremendas. Carolina Darias tiene una crisis de gobierno, como ustedes bien han dicho, en el peor momento de la ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, después de 16 meses con el gobierno de Carolina Darias, pero no nos olvidemos que hay 8 años en el que ha estado gobernando los mismos, Partido Socialista, Nueva Canarias, Podemos. La ciudad está peor que nunca, sobre todo también es una crisis de gobierno, como digo, no solo por la Adrián Santana, se le han ido más directores generales, el coordinador de Hacienda, asesores, o sea que hay una crisis de gobierno segurísimo. Segundo, una crisis de los servicios más básicos, porque no está funcionando lo mínimo que tiene que funcionar una ciudad, que es la limpieza, la seguridad, la movilidad. Pues todo eso está fallando. La prueba evidente de la revolución de las escobas, o sea, los ciudadanos han tenido que salir a la calle a demostrarle a Carolina Darias que la ciudad está sucia, porque ella sigue diciendo que esta, además lo ha dicho recientemente, creo que en estos días ha hecho unas declaraciones, que va a ser la quinta ciudad de España donde va a haber una mayor inversión, o está habiendo una mayor inversión en mejora de la limpieza. Así que, insisto, crisis de corrupción, crisis de gobierno, crisis de servicios básicos y una crisis social fundamental, porque tenemos el problema de los sin techo, que también sabemos que es otro de los grandes problemas que tiene la ciudad en este momento. Muchos frentes abiertos, sin duda. Natacha. Señora Delgado, ha sido usted bastante prudente también en el análisis que ha hecho, básicamente porque efectivamente hay que dejar trabajar a la justicia, en este caso, para que investigue lo que está pasando en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Pero bueno, a nivel político, desde un punto de vista político, ¿hasta dónde puede llegar este tipo de casos a afectar al equipo de gobierno? Hombre, primero hay que esperar efectivamente a que la justicia termine. En fin, en el caso de Valca está claro que la cosa va más avanzada. En el caso de la sociedad de promoción puede ocurrir de todo. En estos momentos nosotros no sabemos si incluso el fiscal decide archivar, si finalmente va a dar un paso más y va a ocurrir un caso Valca en la sociedad de promoción, es decir, que ya va a haber investigado, va a haber imputados. En este momento no hay ninguno. Hombre, yo sinceramente le digo, le puedo decir políticamente, sin duda, si fuésemos en nuestro caso, ya no solo por la corrupción, o sea, yo creo que es ese cúmulo de crisis en paralelo los que debe de hacer a una persona, como en este caso es la alcaldesa de una ciudad, la 9ª ciudad de España, pues cuanto menos saber si efectivamente es lo que los ciudadanos estaban esperando y lo que necesita realmente esta ciudad. Si usted me plantea algo más desde el punto de vista político, pues tipo de algún paso más que pudiésemos dar desde la oposición, entiendo que este momento sin duda es pronto, y de todas formas los números a nosotros no nos cuadran. O sea que si la pregunta iba dirigida a posibles casos de emociones, pues no, en ese tema efectivamente no tenemos ninguna posibilidad ni ninguna esperanza, así que entiendo que tiene que ser pues una decisión del grupo de gobierno, ¿no? Bueno, pues Jimena Delgado, vamos a estar muy pendientes de todos estos frentes abiertos, como decimos, sobre todo también de esas investigaciones judiciales, y esperemos que la ciudad esté un poco más limpia, porque al final tantos vecinos que salen a protestar no pueden estar equivocados. Y hay cosas, lo decíamos el otro día también, que se pueden ocultar. Hay, por ejemplo, chanchullos urbanísticos que se pueden meter debajo de una alfombra y hasta que alguien no la levanta, no sale ese polvo, no sale a la luz, pero la suciedad está en las calles y la vemos todos y la sufrimos todos y todas. Así que ahí va a ser más complicado. De verdad, Jimena Delgado, muchas gracias, y vamos a estar muy pendientes también de esa labor de oposición que realizan ustedes en el consistorio. Gracias a ustedes, buenas noches, un placer. Oscar, así está la cosa. Sí, así está la cosa, revuelta en la ciudad de Las Palmas. Hay que decir que Adrián Santana se marchó. La siguiente entrada en la lista, que tomará, si no me equivoco, el próximo jueves, se llama Betsaida González, actual jefa de gabinete del delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. De momento, quien está asumiendo el área de cultura es Nina Santana. Hay rumores, los corrillos políticos del Ayuntamiento de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se especula con la posibilidad
la posibilidad de que la alcaldesa Carolina Darias asuma directamente el área. Habría que ver si se confirma o no. En cualquier caso, se especula sobre esa posibilidad. No quiere decir que la vaya a asumir. Oye, una cosa, me parece muy interesante tu pregunta también, Natacha, en el sentido de que, claro, yo lo he pensado, ¿no? Con tantos frentes abiertos, no hay una posibilidad de que esto le pueda pasar alguna factura a Carolina Darias. Claro, los números no dan, la aritmética no da, pero también yo no sé si tú tienes esa percepción. A mí me da la sensación como que, al final, en todos los sitios pasan cosas, pero yo comparo las dos capitales canarias, ¿no? Y veo que en Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez está con una tranquilidad tremenda, que es la que prácticamente no tiene oposición, y sin embargo, en Las Palmas de Gran Canaria, yo no sé si es mérito o no de la oposición. Está claro que el Partido Popular está aprovechando todo esto para hacer su trabajo como partido de la oposición, pero yo noto como que se cuenta mucho más lo que ocurre y que Carolina Darias está en un aprieto, y yo veo muy cómoda a José Manuel Bermúdez, y no sé si es culpa también de que a lo mejor no se está haciendo o no tiene oposición en Santa Cruz de Tenerife. ¿Dónde está Patricia Hernández? Vamos, que no están ni se le esperan. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo lo que veo en la comparación que has hecho, David, es la clara diferencia entre personal y la proyección pública de ambos alcaldes y la alcaldesa. Carolina Darias no se ha caracterizado nunca precisamente por dar explicaciones y por salir y por ser una persona natural a la hora de Nosotros explicar. lo hemos sufrido, o sea, hemos sufrido en el sentido de que en su momento intentamos que ella hablase y a ella no le gusta. Ella es una persona políticamente hermética. No sé si, no la conozco de nada en lo personal, no tengo referencias de ella más allá de lo que podemos conocer pues por dimes y diretes y alguna vez que podemos haber coincidido con ella, pero precisamente no sé si es porque es tímida, que hay muchos políticos que lo son. Sí. Pero ella tiene que ser consciente que ella no es ministra. Ya, no, pero es que puede ser una característica personal. Entonces, eso es algo que ella tiene que trabajar. ¿Por qué? Para precisamente contrarrestar todo este tipo de informaciones que yo creo que te pasan factura al fin y al cabo. Entonces, no hay que tener miedo ni a hablar ni a que se investiguen, pero hay que ser absolutamente transparentes para que precisamente tu figura como cabeza visible del ayuntamiento nunca esté en entredicho, que eso es lo peor que te puede pasar. Sí. A lo mejor, si hay algo que... El rumor es lo peor que te puede pasar. Y al final yo creo que el que sale, esto es una cuestión de comunicación, por lo menos nosotros lo vemos así, quieras o no, el que sale genera empatía. Puede llegar a generar empatía con quien lo está viendo, pero quien no sale no. O sea, quien no sale, difícilmente tú te vas a sentir o vas a decir, oye, pues a lo mejor tiene razón esta persona, o a lo mejor realmente la víctima es ella. Si no sale a dar la cara. Fíjate, en casos como lo que estamos hablando pues, de la sociedad de promoción o de tema urbanístico, a lo mejor a los ciudadanos nos coge un poco así de soslayo y tal, pero ¿qué es lo más importante para alguien cuando sale a la calle? La limpieza. Si no te explican qué es lo que está pasando y tú ves cada vez que sales a la calle la porquería, la basura en el suelo, y que encima tú tienes que tomar la iniciativa como vecino para limpiar las calles, ahí tienes un problema. Y ahí eso es lo que tú tienes que explicar. Pero hay que decir, Natacha, que la limpieza también políticamente para la oposición siempre ha sido un filón. Hombre, es decir, la limpieza es un filón políticamente para hacer oposición. Cuando estás en la oposición lo aprovechas todo. Sin duda. Lo que pasa es que el Partido Socialista en Santa Cruz de Tenerife, que gobierna Coalición Canaria, Partido Popular, un pacto muy cómodo. Se entienden perfectamente Carlos Tarife y el señor Bermúdez, el alcalde y teniente alcalde. Es decir, ni tan siquiera el Grupo Socialista liderado por Patricia Hernández, que ya fue alcaldesa, ni tan siquiera hace oposición con la limpieza. Es que no hacen oposición con la limpieza. Yo supongo que cuando se acerquen las elecciones subirán el tono. Cierto. Pero no se trata de eso. No se trata de eso. Y luego lo quiero repetir. El Partido Socialista, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es como el Grupo Socialista en San Sebastián de la Copera. Ni está ni se le espera. Bueno, vamos a ir terminando ya el programa. Queríamos hablar de lo que está ocurriendo en Lanzarote porque les hemos contado aquí muchas veces la crisis hídrica que existe en Fuerteventura y cómo ha habido una constancia de cortes del suministro de agua a muchos núcleos de la isla Majorera. Bueno, pues en Lanzarote, en los últimos tiempos, por desgracia, la situación también se está produciendo. Son constantes los cortes de agua que se están produciendo y la verdad es que, bueno, también se están buscando reacciones políticas. Por ejemplo, el Partido Socialista ya ha pedido la dimisión inmediata del consejero del Consorcio de Aguas por esa crisis hídrica, pero la realidad es que lo que más preocupa a los ciudadanos, antes veíamos yo creo que lo significaba bien, esa protesta en el hotel de la Arena Papagayo, es decir, nuestra agua, la que nos cortan, están tus piscinas, ¿no?, de este hotel ilegal. Óscar, preocupación, hay constantes cortes,
incidencias, pero constantes ya, en distintas... ¿Has hablado con vecinos? Sí, mucho, con vecinos y con incluso responsables públicos, ¿no? Constantes, digo, frecuentes cortes, incidencias en el suministro del agua en gran parte de los municipios de la isla de Lanzarote, una isla que luego presume turísticamente de ser líder, de liderar con unas cifras turísticas potentes, ¿no? Pero sin embargo tiene un problema del agua que afecta a las infraestructuras hoteleras, a los turistas, a la población, a los vecinos y al sector primario, como está ocurriendo exactamente en la isla de Fuerteventura. Presumen de liderar también turísticamente, ser potentes turísticamente, pero tienen históricamente desde hace décadas un problema del suministro del agua en gran parte de los municipios, sobre todo muchos de ellos turísticamente hablando. El Partido Socialista está pidiendo en este caso la dimisión del consejero de Aguas del Cabildo, Domingo Ceja. Por cierto, Domingo Ceja, de los pocos que quedan con riesgos de Dimas Martín, porque Domingo Ceja, en este caso ahora en Coalición Canaria, fue, por cierto, ahora recordando, concejal de Coalición Canaria en Teguise. ¿No lo entrevistamos aquí? Sí, varias veces, la plaza fundamental, la joya de oro de Dimas Martín, el histórico dirigente del Partido Independientes de Lanzarote. Que está en la cárcel. Claro, que está en la cárcel, pues de los pocos que queda de aquella época, evidentemente ya no hay relación, el PIL desapareció, pero de los pocos que quedan en este momento de aquella época del PIL es Domingo Ceja, ahora en Coalición Canaria, consejero de Agua. Insisto, políticamente, alguna clave para que sepan, concejal de Coalición Canaria nada más y nada menos que en Teguise. Bueno, no sé cómo lo ves, pero yo entiendo, un poco hilando con lo que hemos ido comentando hoy, que estas son las cosas que a la gente le cansan, ¿no? A la gente lo que le provoca hastío, porque yo más que Lanzarote conozco más Fuerteventura. Entonces, claro, cuando hablaba Óscar de son islas que presumen de liderar el sector turístico, tampoco debemos confundir lo que es que lleguen muchos turistas a liderar el sector turístico. Lo que es la planificación turística en Fuerteventura es una castaña. Pero es una castaña porque aquí sufrimos en Canarias, el otro día haciendo una reflexión, prácticamente como de horror vacui. Vemos una zona sin edificar y edificamos, y después lo dejamos como en Fuerteventura, que del aeropuerto a Corralejo no dejas de ver más que esqueletos de edificios que se quedaron en los últimos años 90, porque la crisis del ladrillo fue lo que fue y los dejaron sin terminar. Eso que ha provocado que han aglutinado en diversos núcleos poblacionales el mayor foco de turismo y de población que se queda a vivir. Hablamos de Corralejo. En Corralejo ha aumentado, no voy a decir la cifra porque me la voy a inventar, pero es que me lo dijeron este verano en Corralejo, y es brutal la gente que vive ahora en Corralejo, cómo ha aumentado el censo de esta población, y no hay recursos para sustentar todo este tipo de población que necesita pues servicios de agua, de luz, de tal. ¿Qué ha pasado en Lanzarote? Lanzarote pasó, creo que el año pasado surgió la polémica en La Graciosa, una isla que también multiplica por 1000 su capacidad en épocas de verano, y que el agua de repente se va. Entonces, ¿cómo vamos a vivir sin agua, sin un recurso que es fundamental para el día a día? Para la higiene, para la limpieza de enseres, para lo que dice también Óscar del sector primario, que es algo fundamental, y lo que no puede ser es que estén las piscinas de los hoteles, de los apartamentos y de las casas privadas llenas, que estén los campos de golf verditos, que son un primor de verlo, y después el ciudadano abre el grifo del lavabo o del fregadero y le salga un hilito, vamos, si tiene suerte. Es un problema, y es un problema que afecta directamente a la gente de a pie. Pero fíjate tú, como en tu reflexión has metido muchos problemas que tenemos en Canarias, que tienen que ver también con cómo entendemos primero nuestra relación con el territorio, el problema del demográfico que tenemos. O sea, no podemos seguir creciendo, sobre todo, entre otras cosas, porque eso supone consumir territorio, y sobre todo porque no tenemos capacidad de cubrir las necesidades básicas de la gente, y eso en islas como Lanzarote o Fuerteventura, que históricamente pues, han tenido una pelea con el agua, porque es uno de los grandes problemas, lógicamente, de estas dos islas, pues al final se escenifica, bueno, situaciones complicadísimas. Ojalá que haya una solución, pero ya hemos visto como en Fuerteventura tampoco la ha habido a corto plazo. Probablemente esto requiera de inversiones, de dinero, infraestructura y sobre todo también de parar un poco, ¿no? Oye, y a lo mejor esas inversiones también pueden venir de la famosa tasa turística que tanto el gobierno se empeña en que estamos en contra. A mí no me han hecho una encuesta para decir que yo estoy en contra, porque estoy a favor, y además la pago con gusto cada vez que salgo. Pero es que yo escuchaba el otro día a Jessica de León, sí, al final es que la pagas en todos los sitios prácticamente.
a los que vas. Y decía Jessica de León que el 83% de los canarios avalábamos un poco lo que había decidido el Parlamento de no a la tasa turística, claro. Pero es que al final esa encuesta del Listac, si la miras realmente, mayoritariamente la gente que se pronunció estaba a favor de la tasa turística, más de un 40%. Los que estaban en contra eran algo más de un 20% y el resto básicamente que no se pronunciaban o no sabían sobre el tema. Entonces, cuesta creer, o sea, que a mí lo que más me choca es el uso torticero de los datos. Es una cosa que me molesta mucho. O sea, porque hay cosas que son opinables, pero los datos son datos. Es verdad que se pueden interpretar, pero una cosa es ese uso torticero que se está haciendo con esto. O sea, yo le pregunto a la gente y yo no me encuentro a nadie que me diga que no, que están contra la tasa turística, entre otras cosas, porque como tú dices, Natacha, es que vayamos donde vayamos, al final pagas una tasa. Pero y además se dijo, ¿pero cómo los canarios van a pagar cuando vayan a un hotel o se vayan a otra isla? La gente de Baleares la paga. Y paga cuando ellos van de una isla a otra o van o en Mallorca o en Ibiza cuando se van a un hotel, pagan la tasa turística. El problema viene cuando tú haces un mal uso de esa gestión de la tasa turística. Eso yo creo que es lo que pide la gente. Claro, ¿no? porque siempre nos choca que en países nórdicos o en países como Suiza la gente está encantada de pagar impuestos, porque ve un retorno de esos impuestos, porque ve que esos impuestos que ellos pagan van a educación, a servicios, a sanidad, etcétera, etcétera. Y están bien. Cuando tú ves que los impuestos no están bien gestionados y a ti no te repercuten nada, claro que no quieres pagar impuestos. Pero si a mí me dice, oye, esta tasa turística la vamos a usar para, mira, en Fuerteventura, mejorar la red de infraestructuras hídricas, o en Lanzarote para mejorar la gestión del Parque Nacional para que no haya problemas como hemos visto ahora. Yo las pago encantada, como pago en Barcelona como voy, que son 4 euros a la noche, con Berlín este año, que fueron 5 euros por noche, en Ámsterdam son 5 euros, que por cierto, si te vas a Ámsterdam, la ciudad es un asco, y allí te dicen, y son turismofóbicos, son abiertamente turismofóbicos, y cuando preguntas dice, es que aquí la tasa turística, primero la cobramos porque van a seguir viniendo turistas, pero encima lo que no la estamos enfocando en el centro de la ciudad, sino en todo en el centro de Ámsterdam, sino en toda la ciudad. Se ve que la gente ve un retorno de ese impuesto. Ese es el problema. A lo mejor lo que están diciendo es que eso no se va a gestionar bien, o no tienen capacidad para gestionar una tasa turística. Bueno, pero eso al final no es lo que se dice, porque claro, no va a salir el político a decir que no va a ser capaz de gestionar. Demasiada honestidad. Sería demasiada honestidad, como dice Natacha. Nos tenemos ya que ir despidiendo, pero nos vamos a cansar de denunciar el maltrato animal. Lo hemos hecho en esta casa durante años y es algo que no nos vamos a cansar de visibilizar también, como hay algunos individuos que no merecen estar, lógicamente, entre nosotros en nuestra sociedad, porque no se puede tratar a los animales de la manera que algunas personas lo tratan. Y de nuevo, una granja de los horrores, como la han llamado en Santa Cruz de Tenerife, en el barrio del Tablero. Diario Avisos lo publicaba así: la granja de los horrores en Santa Cruz, 15 animales muertos en muy mal estado y multitud de restos óseos. Óscar, muy bien, en este caso también por la policía local, sí, que está haciendo un trabajo muy importante a la hora de descubrir y denunciar este tipo de Siempre lo hemos dicho, agentes del grupo de protección del entorno urbano, PROTEPS, de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, en este caso en colaboración con la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Nacional. Es importante que ellos detecten a aquellos que pudiesen estar cometiendo supuestos o presuntos delitos de maltrato animal. Chapó por las fuerzas de seguridad, que caiga todo el peso de la ley. Estamos hablando de un detenido, en este caso al menos 15 animales, en una granja abandonada en la zona del Tablero, insisto, un hombre de unos 37 años. Bueno, pues Natacha, es que poco se puede buscar o buscar una explicación a este tipo de comportamiento. Mira, yo ahora cuando llegue a casa lo que voy a hacer es coger a mi perro, voy a abrazarlo, porque en un momento en que nos piden muchas personas que no humanicemos a los animales, lo que no podemos es deshumanizarnos nosotros. Esto es una falta de humanidad increíble, porque es un maltrato a un ser vivo. Y que maltrata a un ser vivo que además no se puede defender en igualdad de condiciones, que no harás, que no harás. O sea, y es complicado, y me sumo a la felicitación de Óscar, porque esto también un poco te reconcilia también con la gente y dices, venga, vamos a hacer cosas buenas, ¿no? Y es importante también que demos esos mensajes positivos, y que si cualquier ciudadano también ve una circunstancia como esta, lo denuncie y lo haga saber. Por eso es bueno también visibilizarlo. Por cierto, todavía antes de marcharme, no me has preguntado estos días... Todavía no. Vale. Pero bueno, que no me has preguntado estos días ni esta noche qué es, cuál es el futuro, dónde está Marco González.
del Partido Socialista que perdió el poder en el puerto de la Cruz. Casa, ¿no? Bueno, tú sabes que ahí gobierna Coalición Canaria y Partido Popular. Sí, que perdió el poder Marco González. Está la oposición. Bueno, me has preguntado qué es de él, si está en su casa, dónde está, qué está haciendo. Se quedaba 14 votos la mayoría absoluta. Él lo repite, lo recuerda siempre, pero ahora no es alcalde. ¿Pero dónde está? Estará buscando a esas 14 personas. Pregúnteme, ¿dónde está? Buscando a las 14 personas que le faltaron. ¿Saben que en su momento, cuando perdió el poder, cuando él no tenía poderes, se convirtió hace ya algún tiempo, hace algunos años, en asesor? O sea, Marco González, en su momento, fue asesor de Ábalos no. No, por Dios. Marco González, del Partido Socialista del Puerto, fue en su momento asesor de Javier Plata, su delegado del gobierno Santa Cruz de Tenerife, su delegación del gobierno Méndez Núñez, capital tinerfeña. Ahora no tiene poder en el puerto. Podría volver a repetir, podría volver a convertirse en asesor del señor Plata. Estaremos atentos. Bueno, las puertas giratorias también dentro del partido. ¿Pero porque te quedaste frío? Pero, claro, porque Natacha se está incorporando hoy, pero Óscar tiene una cámara ahí en la subdelegación del gobierno. ¿Qué pasó todos los días enfrente? Pues, ¿será? No, pero voy reto, yo no miro, yo no miro. El otro día... No, porque estas cosas... Te llega todo, te llega la información. El otro día, nuestro técnico de sonido, José, se encontró un erizo, ¿no?, en mal estado, y lo cuidaron en su casa, y él, que venía a la tele preocupado porque tenía que venir a trabajar, le puso una cámara para vigilar lo que hacía el erizo mientras no había nadie en casa, ¿no? Me pareció súper enternecedor. Después lo soltaron una vez que ya se curó el erizo en su hábitat natural y demás, muy bien por José. Pero a mí lo que me llamaba la atención era cómo podía vigilarlo, ¿no?, para quedarse tranquilo. Y yo estoy seguro de que esa tecnología ha llegado a las manos de Óscar Martín de alguna manera. Tú sabes que las tecnologías no las domino muchas veces. Es la parte que no termino de encajar en esta historia. O sea, tiene que haber... Algo tienes ahí, Óscar, porque te enteras de todo lo que pasa, hasta de lo que va a pasar. O sea, no, vamos a ver, vuelvo a repetir. Cuidado, no ha pasado todavía. No, vamos a dar las cosas claras. Señor Plata tiene que estar vamos a dejar las contigo. cosas claras. No ha pasado todavía. Ya fue asesor Marco González de la subdelegación del gobierno, señor Plata. Podría repetir en breve, quién sabe. El señor Plata va mañana a mandar a todos los funcionarios a revisar esa subdelegación del gobierno, a ver dónde está la cámara de Óscar Martín. No, pero ¿por qué si Marco González no está todavía en la subdelegación del gobierno? A lo mejor no estará, pero podría estar de nuevo. Bueno, ahí queda sobre la mesa ese asunto. Hablamos antes de humanidad, de que hay que tener un poquito también más de humanidad con los animales y también, por supuesto, con las personas. Porque mientras que tenemos concejales, y lo comentamos al principio, yo creo que es bueno contarlo y irnos despidiendo ya con este asunto, mientras que tenemos concejales, por ejemplo en Arrecife, que no quieren que sus hijos coincidan en las aulas con menores migrantes, bueno, pues tenemos a menores en institutos, en este caso de Tenerife, del municipio del Sausal, el Sabino Bertelot, que han mandado un comunicado porque un compañero suyo, migrante, ha tenido que ser trasladado sin previo aviso, sin que ellos lo supieran y de una manera que ellos consideran, insisto, alumnos de un instituto de Tenerife, que consideran que no es justa y lo han expresado públicamente. Yo decía en las redes sociales hoy, Natacha, pues a lo mejor necesitamos más niños solidarios y menos concejales racistas. Y sobre todo porque evidencian algo que es muy importante, que es la integración y el respeto. Y al final la convivencia es eso, la convivencia es el respeto y el trabajar juntos. Y al final los jóvenes y los alumnos de institutos públicos, y bueno, también por supuesto concertados y privados, pero en este caso de instituto público, pues son un ejemplo de cómo la inmigración o la migración puede afectar positivamente a una sociedad, y esto dándonos unos valores, pues eso, de apoyo y de simplemente decir, oye, era nuestro compañero, llegó como llegó, queremos saber de él, queremos que nos diga y queremos al final despedirnos de él si realmente, bueno, pues se va a un sitio donde pueda estar mejor. Bueno, mejor que en Canarias, no sé si pueda estar, pero permítanme la broma. Pero al final, bueno, es positivo ver este tipo de reacciones. Sobre todo porque es una reacción natural. Estamos acostumbrados a mucho discurso artificial en torno al fenómeno migratorio, porque hay muchos intereses detrás y yo creo que estas cuestiones humanizan. Bueno, ahora sí que nos vamos. Natacha, ¿has estado cómoda? Mucho. Pues nos hemos pegado casi 2 horas de televisión aquí en Hombre, directo. Es que te digo, si a mí me llaman para hablar, yo hablo. No, y nosotros estamos contentísimos. ¿Volverás entonces? Volveré, amenazo con volver. Pues contamos contigo. Óscar Martín, tú, como siempre, bien. Muchas gracias, perfecto, encantado. El otro día es que nos vamos a ir con imágenes de ese cometa que ha surcado los cielos y que también se ha podido ver
por ejemplo, desde algunos puntos de las islas, se ha visto también desde Tenerife en la zona sur, y es un cometa que yo no les voy a decir el nombre porque me parece impronunciable, lo voy a llamar el cometa del siglo, que es como lo han apodado, y no le voy a dar paso a Óscar, pero les voy a contar que Óscar Martín, dime que no me digas que es mentira, porque me vas a decir que eres experto en cometas, que también eres me vas a decir que experto tenga la cámara en astronomía, porque yo el otro día en la televisión canaria, donde Sí. también a veces veo la televisión pública, nosotros somos la autonómica y después está la televisión canaria, donde también veo a Natacha y Arena, y yo me alegro de que haya grandes profesionales en nuestra televisión pública. El otro día yo vi como había un rótulo, el cometa del siglo, y tú explicando lo que suponía ese cometa del siglo para nuestra sociedad. El pasado fin de semana el cometa, en este caso que estaba, si se refiere al mismo cometa. Pues sí, yo creo que es el mismo. ¿Cuál es el nombre? El cometa del siglo. El cometa del siglo, lo llamas así cometa del siglo, te lo inventaste, ¿no? No, bueno, tiene un nombre científico, pero que no es necesario reproducir. Bien, esto, mira, hablar de la... Vamos a ver, pero esto ¿por qué lo planteas ahora? ¿Por qué quieres que hable yo de cometas ahora? No, porque te vi hablando, te digo que te escuché hablando de eso en la televisión canaria, que no te voy a preguntar. Porque me estoy empapando la astronomía. Pero pues ahí está. Ya sé de la gastronomía absolutamente y me estoy empapando ahora de astronomía. Oye, yo soy más de gastronomía porque está teniendo bastante interés científico, y desde luego hay una parte de la sociedad que le interesa la información científica, y entre otras cosas porque son buenas noticias, que bastante falta que nos hacen, como decía Natacha. Bueno, pues sí, nos hacen falta, y también estos momentos que ustedes nos van a permitir de distensión, entre tanta tensión política como la que se vive en Canarias, que nosotros hoy les hemos intentado interpretar, analizar, para que ustedes, bueno, también tengan toda la información para tener una opinión mucho más formada. Esta es nuestra propuesta y espero que les haya gustado. Repetimos, seguro, el próximo martes a partir de las 9 de la noche. Nos vamos con esas imágenes del cometa del siglo. Que descansen. Sobre todo al atardecer es disfrutar de una maravilla de la naturaleza. Un cometa de nombre impronunciable muestra su máximo esplendor esta semana, y eso que se encuentra a más de 60.000 kilómetros de la Tierra. Miembros del Instituto de Astrofísica de Canarias han captado desde el Observatorio del Teide imágenes como estas, aunque muchos aficionados han podido hacer sus instantáneas desde diferentes puntos del archipiélago. Así que aprovechen, ya que la realidad del cometa es que no se volverá a ver algo parecido hasta dentro de 26.000 años, por lo que es uno de los eventos astronómicos del año que pone los pelos de punta por su singularidad. Ese cometa de nombre impronunciable se denomina ya como el cometa del siglo.